jugó en Villaliza y atajó Gerardo Ortiz. De hecho, ganó Nacional y eso permitió que vaya a Copa Sudamericana. Y hoy recupera el puesto Santiago Rojas, que venía teniendo participación en Copa Paraguay. Y lo saca a Ortiz, a Gerardo, y lo pone a Aquiles Rojas, Germán. Así es, Diego. Y de hecho es una de las novedades para este encuentro. Y le agregamos otro dato. Gerardo Ortiz ni siquiera integra la banca de suplentes, porque está el juvenil Elías Villar integrando la banca como arquero auxiliar. Y si miramos en general, ya que citaste el partido en el que enfrentó a Tembetarú, el conjunto tricolor realiza cambios en todas las líneas, porque hace cambios en el arco, en la línea defensiva y en la media cancha y en la delantera, porque aparte de Kili Rojas por Gerardo Ortiz, también hoy entran Alejandro Maciel, Gastón Benítez y Darío Cáceres. Ahí son 3 integrantes de la defensa. También entra Mauricio Cabrera y también Ignacio Bailone. Mauricio Cabrera como mediocampista y Ignacio Bailone como delantero. Los que no están hoy son Gerardo Ortiz, el arquero, ya citamos que ni siquiera integra la banca. Alexis Cañete sí está integrando la banca. Tomás Gutiérrez, el venezolano, no está. El futbolista Juan González, el lateral izquierdo, tampoco está. Él había terminado con cierta molestia el partido con Tembetarú. Richard Prieto se integra a la banca de suplentes, al igual que Hugo Adrián Benítez. Y agrego otro dato antes de que comience justamente el partido, Diego, porque me parece muy importante. La cuestión del sub-18 ha sido un problema, no digo demasiado importante, pero sí con mucha atención con el que tuvo que presentar, porque hasta incluso fue consultado en conferencia de prensa 2 o 3 partidos atrás. Le consultábamos a Pedro Sarabia porque preveíamos como que Nacional se estaba quedando corto en la cuestión de la bolsa de minutos del sub-18, de la bolsa de 900 minutos. Y ahora mismo le faltan 162 para completar, y eso que le fueron sumados los minutos de los mundialistas, Mauro Coronel y Josías Camps. Así que está último actualmente Nacional en la tabla de bolsa de minutos, de los 900 minutos requeridos por la APF. Por eso incluye a Mauricio Cabrera. Y si hacemos más o menos un cálculo, tendría que jugar aproximadamente 80 y pico de minutos más o menos Mauricio Cabrera, o el sub-18 que eventualmente utilice aparte de este partido en el siguiente también Pedro Sarabia, porque se expone a ser castigado con pérdida de puntos y además con la multa millonaria, ¿no?, de 200 millones. Así que uno supone que Pedro Sarabia también está atendiendo a esa cuestión. Todo lo contrario a Meliano, que 35 minutos solamente le falta para completar esa bolsa. Así que prácticamente completando el primer tiempo, su juvenil Ezequiel González, el hombre de ofensiva, ya estará completando esa cuestión. Mucho más tranquilo ese tema para los de Roberto Nani. Muy bien, vamos con los Darío, ya venimos con Ricardo ya para el arranque, el comentario previo al partido entre los equipos de Nacional y Sportivo Meliano, Darío. Correcto, Diego, la fecha que va a proseguir mañana con Luqueño ante Olimpia a las 17 en el Luis Salinas con arbitraje de José Méndez. También mañana 19:30 en el Río Parapití, 2 de mayo. Va a recibir a Recoleta, el árbitro principal será Aldo Quiñones. El día domingo se va a cerrar la fecha en simultáneo. Los encuentros a las 18. En la Nueva Olla, Cerro Porteño va a recibir a Libertad con arbitraje de Blas Romero, mientras que en Carendú, General Caballero, tras ganar la Copa Paraguay, va a recibir a Guaraní, partido que será dirigido por Alipio Colmán. Recordando que si Cerro Porteño gana y Guaraní no lo hace en esta fecha número 21, el equipo azulgrana se va a consagrar como el campeón de este torneo Clausura 2025. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091 20 20 70 y convertite en un vencedor del verano. Que acaricia vencedores del verano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. En la tabla de posiciones, Cerro Porteño tiene 40, 39 para Guaraní, 32 para Trinidense y para 2 de mayo. Si sos asalariado, independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cosio con leche La Pradera en su presentación sachet. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. 31 puntos para Nacional, 28 para Recoleta, 25 para Luqueño, 24 para General Caballero. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas preparadas a disfrutar. Pechugón deliciosamente natural.
Mundial. Tu mejor jugada es cargar en Copetrol porque cargando desde 100.000 participas por uno de los 2 paquetes al Mundial. Copetrol, vamos. 23 puntos para Libertad, 22 para Olimpia, 18 para Ameliano y con 15 el Atlético Tempetarú. En el Colegio Iberoamericano nivel inicial, escolar básica y bachilleratos en ciencias sociales, salud, informática y mucho más. Informate en ibero.tu.py. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Adelante, Diego. Bueno, correcto, muy bien. Los equipos están pisando el campo de juego. Camiseta alternativa para Ameliano, Germán. Sí, la tercera indumentaria ya sería esta, Diego, porque la alternativa es la azul con la B blanca. En este caso ya es la alternativa, la tercera indumentaria que incluye colores negro y verde. Una tonalidad medio brillante también tiene la zona de los apellidos, de los nombres y de los números. Esa es la característica para esta tarde en Ameliano en cuanto a su indumentaria. Muy bien, correcto. Camiseta tradicional para el tricolor, para la academia. Ya están los equipos. Estamos en la espera de este partido, penúltima fecha del torneo clausura del fútbol paraguayo. Recordando que hay 2 equipos que pelean por el título, Cerro y Guaraní, que se van a enfrentar el domingo, juego en simultáneo. Repasando que en Copa Paraguay ya conquistó el título General Caballero. Equipo descendido, pero bien merecido el rojo mallorquino, campeón de la Copa Paraguay. Espera por la Supercopa quién podría ser su rival, si es Cerro o si es Guaraní. Vamos al comentario de Ricardo F., comentario previo en una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadol? Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Eusebio, llame al 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, jueves de sufrimiento para muchos, ¿verdad? Digo de sufrimiento porque el primer partido nos tocó Zulma, que inventó un penal y que dudó una eternidad para cobrar el que sí pudo haber sido penal, ayudada por el VAR, por supuesto. Y este segundo partido, Juliadosa, otro hombre que tiene problemas enormes en el arbitraje, se complica solo lastimosamente porque pintaba bien cuando comenzó, después se fue complicando él solo y hoy por hoy está en partidos que ya no tienen la importancia para los equipos que pelean algo. Hoy se sabe que si bien 3 puntos van a ser más que importantes para Meliano, más para Meliano que para Nacional, pero no se está definiendo algo como una clasificación a Copa o la permanencia en primera división. Por eso digo, cómo nos toca a nosotros este tipo de arbitrajes. Hoy, sin dudas, ojalá que los jugadores colaboren para que no tengamos ningún tipo de inconvenientes. Escuchábamos a primera hora a Jorge Casala, Jorge Sosa, en el partido de Teniense Tempetarú, lo que fue el arbitraje de la señora Zulma. Entonces, Dios nos libre de que esté por el mismo camino Juliadosa. Nacional, con los cambios que nos comentaba Germán Tilner, dándole oportunidad a algunos jugadores, tratando de cumplir la bolsa de los minutos requerida por APF. Del sub-18, la vuelta del Kili Rojas al arco. Gaona Lugo, que me parece es el jugador más regular del torneo para el conjunto de Nacional, junto a Prieto, que hoy no arranca de titular porque Cabrera ocupa su lugar. La vuelta de Arrúa, que cuando juega es realmente importante y da gusto verlo, pero cuando está en la cancha sin hacer lo que sabe con la pelota, y es uno más del montón. Por el lado de Ameliano, tratando de encontrar el equipo ideal, Roberto Nani metiendo cambios también. Aseguró la continuidad de Martínez por 2 o 3 años más. Nos comentaba hace poco el presidente de la entidad y nos decía, por supuesto, que arreglaron con el jugador que es el dueño del pase. Hablo de Miguel Martínez, el arquero. Después se habla de algunos jugadores, 4 de Vélez, 2 que ya está casi confirmado y 2 que tienen que seguir la negociación. Para un equipo que sin duda va a entrar con muchos inconvenientes, con muchos problemas a la hora de arrancar el próximo año el torneo. Suerte, también entre comillas la palabra suerte, que se va a jugar el mismo sistema. O sea, vamos a tener la misma cantidad de partidos que venimos teniendo en los torneos anteriores. En este torneo también la cantidad de partidos en el apertura, la misma cantidad de partidos en el clausura, para que nadie se queje. Recordando que van a haber
4 ascensos para el próximo año. Y esto va a ser más que importante para los equipos que estén peleando, no solamente en la parte de abajo, sino también la parte de arriba, o no la parte de arriba, sino también la parte de abajo. Todo lo que va a traer el año que viene entonces la posibilidad de un campeonato que va a ser un poco más caliente, me imagino, en el final. Este año no lo fue tanto por el hecho que rápidamente se conocieron a los descendidos, a Tembetarí, que dejó la división de honor de una manera que muchos no creíamos tan rápido, y lo mismo que le pasó a General Caballero de Juan León Mallorquín, que amén a eso fue el campeón de la Copa Paraguay. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y esto va a arrancar el partido de la penúltima fecha del torneo clausura. El árbitro Giancarlo Juliadosa, todo listo y esto arranca. Recordando que Trinidense y Tembetarí igualaron 1-1. Autorizó Juliadosa, ya empiezan los primeros 45 minutos del partido. Relata Diego Iván. La pelota para el fondo, sale en esa zona. Viene buscando lentamente la pelota Gastón. Está dejando sobre punta derecha, dejó la pelota suavecita. Está dejando para Jara. Jara tiene para el tricolor, levanta de cabeza, va al trote. Dejó suavecita pelota, el rebota a la media cancha, juega a la izquierda. Insiste, recupera con esa pelota Meliano. Hay peligro, resbala, tiene Núñez, juega. Pelota al medio, sale el tricolor. Una Hilux 0 kilómetros, Nicey por compras desde 700.000 te pone en juego la marca Sony Roboro, suma cupones. Nicey, especialistas en tecnología. La nueva mejorada Cell V-Power Diesel remueve y protege de la acumulación de suciedad en componentes clave de tu motor. Carga Cell V-Power. La pelota a mitad de terreno, zona media. En la pelota para el Faro. El Faro tiene, movió. Dejó suavecita para Gaona Lugo. Tiene Gaona Lugo. Este deja por la media cancha. Dejó para Fabricio. Viene buscando Jara. Peleaba en esa zona el hombre de Ameliano. Le viene buscando Freddy Vera. Freddy con la pelota. Soltó, se manda arriba. Está sobre punta derecha. Levanta al centro. Tiró. El rebote corto. Pelota al medio sobre la izquierda. Insiste. Gana el hombre de Ameliano. El balón para Vera. Levantó. Tiró. Se desvió. Gastón Benítez. La pelota sobre punta sur. Tiene Cáceres. Desvió. El balón sobre la izquierda, tiene Darío, puso la pelota y sale Nacional. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Yamil, Fernando, La Mora, San Lorenzo, Luque, Itagüey, San Bernardino. Punto Eléctrico. Cámara eficaz, JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomar Automotores, JMC Paraguay. La pelota a la derecha, sale Gaona Lugo, juega para el tricolor. Pelota en punta derecha, sector defensivo. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. Con recuperar la actividad tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto A de un evolucionamos juntos. Ahora corresponde el lateral sobre la izquierda, sector defensivo, cerca del banderín. Pertenece a Meliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Trinidense, Tembetarí, igualaron 1-1. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Eusebio Yalmen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla Fue preferida. la vela con esa pelota, deja para el fondo, dejó suavecita su arquero, va saliendo en esa zona Miguel Martínez, el portero de Ameliano. La tiene Miguel, levanta la vista, juega, dejando sobre punta derecha, puso la pelota suavecita, entregando bien la pelota para Julio González. El capitán de equipo levanta el balón, pelota arriba sobre la izquierda, se va la pelota a un costado, es lateral y pertenece a la visita, punta derecha en defensa. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0181-20-20-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. El partido por ahora permanece 0-0. Pelotazo largo, estamos cruzando. Minuto 2:50, repito, de este primer tiempo. Está parando Vera. El balón para Elvio. Levantó, puso bien pelota al medio para Freddy, jugó. Y la pelota al arquero, Ricardo. Sí, de Vera para Vera, de Elvio para Freddy Vera, que no le pegó con la suficiente potencia para vencer la resistencia del arquero Kili Roja, que se quedó con el balón. El partido que está agradable porque los dos proponen. Hermosa la camiseta de Ameliano, lastimosamente no se identifican bien los números. Sí, señor, es correcto, Ricardo. Perdón, Germán, no se ven bien los números como dice Ricardo Germán, ¿eh? Y depende mucho de que la luz le refleje, Diego, si no se complica realmente para la vista observar los números y también los apellidos. Sí, señor. Muy bien, pelota a la derecha, saque de costado. Es un color flúor, Ricardo, un color flúor. Psicodélica parece la camiseta, ¿eh? Porque tanto que brilla, entonces ya te confunde realmente. Está lindo para una discoteca esa camiseta.
La pelota al fondo sale, Roja juega al fondo, sale el tricolor. Disfruta Lactoland, disfruta el yogur favorito de todos. Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Señoras y señores, repito, juego penúltima fecha del torneo clausura. Afiliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pelota al medio, va saliendo en esa zona Alfaro, movió, dejando bien para Bailones, puso, levanta esa pelota, juega bien. El balón sobre punta derecha, mal rebote. Pelota a la izquierda, saque de costado. Sector izquierdo, está en el piso el capitán de equipo de Nacional, Germán. Sí, acusa un dolor en la pierna derecha el capitán de Nacional, Claudio Núñez, luego de un choque con un jugador de Ameliano. Justo cuando lanzaba un pase recibió el impacto en su pierna. El árbitro detiene el juego para revisar qué le pasa al capitán tricolor. ¿Qué pasó, Ricardo, para vos? Bueno, le pone la pierna cuando ya estaba para impactar el jugador Núñez. El árbitro vio, iba a cobrar, después dio ley de ventaja. Se nota que para él no es amonestación, por eso dejó seguir y ahora no toma la medida disciplinaria. Decía o pienso, nosotros creo que somos parte importante en el fútbol, hablo de la prensa, y no nos cuidan como nos tienen que cuidar. Porque los que van a hacer la reunión técnica tienen que darse cuenta que esta camiseta es hermosa, repito, el diseño, todos los colores, fantástico, pero no se puede transmitir un partido cuando no se ven los números, es muy complicado. Alguien tiene que decir, alguien tiene que velar por el periodismo también. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro, Chaco, precio, calidad de litros, acto, indica Diego Iván. Señoras y señores, Arsenio Rico 0-0. Eso seguro, Chaco. Mañana prosigue la fecha con Luqueño Olimpia de fondo, 2 de mayo, Recoleta. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, queso de casa. Probá de casa y sentite en casa. En Supli celebramos 70 años siendo tu de confianza en repuestos. Varía calidad de atención especializada. Automóvil Supli legítimo, original y auténtico. La pelota al aire al fondo. ¿Cómo están los técnicos por ahora, Germán? Parados, cada uno al borde de su área técnica, aunque mucho más conversador con su asistente. Hablo de Pedro Sarabia, conversa mucho con Nelson Bernal en estos primeros minutos. Llegó la famosa garra alba, estamos viendo la garra alba, la garra del tricolor en el sector derecho del estadio, Germán, Sí, por supuesto, ya ubicada desde temprano, desde antes de que comience el partido aquí en el sector de gradería sur del Arsenio Erico. Y las señoras fanáticas están ahí, Germán. Preguntó por vos, Diego. La señora Nubia, Pio. Sí, te mandó saludo. Te preguntó por vos y te mandó saludo. Un saludo a la señora Nubia, ¿no? Atenta a la señora Nubia, siempre regalando chipa. ¿Entendiste, Germán? ¿Se entendió la chipa? En absoluto, sí. Se entendió, Germán. Sí, señor. Pelota al fondo, sale Falabella. Sale del fondo, Meliano. Informa personal, elegir a conexión total personal Flow. Número 34 del Brasileirao, ya se enfrentan en el Clásico Paulista Corinthians y Sao Paulo. En Corinthians, en el banco de suplentes, Ángel Romero. En Sao Paulo, en el banco de suplentes, Damián Bobadilla. Sí, señor. Pelota al fondo, sale. Tranquilo, Gustavito. Pelota a la izquierda, no pasa nada. El partido sigue 0-0. El comentario Ricardo F es una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadol estilaje a nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Lo sube ya en el 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu barrita preferida. La pelota por el medio, vamos a ver, tiene el tricolor. Va recuperando esa pelota Alfaro. Alfaro movió sobre la derecha. A ver, falta el árbitro, dejó seguir Giancarlo Juliadosa. Pelota punta derecha tiene en esa zona. Insiste el tricolor. A ver con Cabrera. Cabrera movió, va a mandar el centro Cabrera. Este es el sub-18, Germán Cabrera. Exacto, en este caso lo encuentra la jugada por derecha, pero es zurdo y de hecho juega como volante por izquierda. Muy bien, corresponde tiro de esquina para Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Es Cabrera el que le pega a Germán. El propio, sí. Muy bien, le va a pegar Germán, ¿qué digo? Le va a pegar Cabrera. ¿Cómo se llama al chico? Mauricio le pegó, tiró, golpe de cabeza al rechazo, pelota al medio, insista Meliano. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-2020-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Hay un hombre caído Nacional en ese tiro de esquina, Germán.
Sí, es el argentino Bailones. Le dice al árbitro, me dieron un golpe en el rostro. Desde ahí se toma el número 7 de Nacional. Para el árbitro no hubo falta, así que ahora ya se repone el delantero argentino y está para continuar sin ningún inconveniente. Bueno, acá estamos viendo justamente la repe. No pasó nada, Ricardo, ¿verdad? ¿O sí? ¿O lo toca? La cámara que muestra no es la ideal, ¿verdad? La adecuada. ¿Y esta cámara? No pasa nada. Nada. No pasó nada, cayó Bailones, 0-0 el partido. Energy Gas llega hasta tu casa, ni demás, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria, fábrica, organización, Centro Industrial de Bilito 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria. La pelota larga al fondo, vamos a ver, se mete Núñez, pelotazo largo, dejó correr Núñez, tiro de portería, es offside finalmente, indirecto para Nacional. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. La plata en con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. ¿Cómo estás viendo el partido por ahora, Ricardo? Parejito. ¿Offside de quién fue acá? No, tiene razón Nani, no me pareció offside. El que estaba en offside sale de la jugada, se desentiende y el asistente levantó una locura realmente. El partido está parejo. No te digo que sea bueno, pero los dos buscan. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Digo y vamos. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro Chaco. En primer turno, el empate entre el Trinidense y Tembetarí igualaron 1-1. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro. Con respaldo de garantía Electroparece a 40 años generando soluciones con energía. Saque de costado, punta derecha, va buscando esa pelota, Salazar el Tucu. Saque de costado, punta derecha para Meliano, sector ofensivo. Comes y Par cumple 53 años y porque a crédito 10 millones participas por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones comesipar.com.py. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANES. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota a mitad de terreno, a la izquierda sale Darío Cáceres. Está buscando esa pelota, pasó campo rival. Darío Cáceres con esa pelota, engancha, pisa de zurda. Entregó por la media cancha, movió para Jara, tiene Fabricio. Levante la cabeza, sector izquierdo, movió. Otra vez en ese sector del campo de juego para Cáceres. Este juega sobre punta zurda, sale el tricolor. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con herbas al ajo picante o tradicional. O pizza calidad desde su origen. Amaro Gable, la camionetaza al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Prueba hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Estamos atentos, Gustavito, con Darío Colmán, con Darío Orgullo, con Ricardo, con este cuerpito. Vamos a soltar en un momento dado la transmisión por un anuncio muy importante, de Fútbol a lo Grande y de Radio Monumental 1080M. Saque de costado para el equipo de Ameliano. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Sí, señor, a las 20 aproximadamente, más preciso a las 20 horas. Pelota por el fondo sale. Viene buscando esa pelota sobre punta zurda, sale Basile. Está dejando esa pelota para el fondo, moviendo esa pelota para Kili Rojas, que recupera la... Hay que ver un poquito, Germán. Vos decías que ni concentró. Yo creo que por eso justamente algo pasó con Gerardo Ortiz. Por eso lo pone a Kili. Al no concentrar, evidentemente lo pone a Kili, Ricardo. No tiene tarjetas amarillas, no tiene 5 tarjetas. Pregunto, estoy hablando sin saber. No había sido de hecho amonestado en el partido pasado contra Tembetarí el arquero Ortiz. Será motivo de consulta porque, por ejemplo, como arquero auxiliar está Elías Villar en Nacional, un arquero de 21 años, prácticamente juvenil todavía y con muy poca experiencia en primera, nula prácticamente. Por eso decía Germán, poníamos como ejemplo el partido anterior, porque Nacional jugó bien el tricolor. De hecho, le ganó. Tuvimos en ese partido, Germán, ganó a Tembetarí. Por eso yo no sé qué pudo haber pasado con Gerardo Ortiz, pero al no concentrar, evidentemente tuvo algo Gerardo, y por eso, por cuestiones obvias, lo pone justamente a Kili Rojas como arquero titular. ¿Qué pasó acá? Hay un hombre caído en Ameliano. Germán. Sí, es Tomás Lescano, el jugador caído, acusa un golpe en la zona de la cabeza, aparentemente, el lateral izquierdo de Ameliano. Ya ingresan los médicos con autorización del árbitro para que lo atiendan al lateral izquierdo. Muy bien, correcto, el partido sigue 0-0 al señor Ico. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Mañana a las 11:15
45 por los cuartos de final del Mundial Sub-17 en Qatar. Portugal se va a enfrentar a Suiza. Muy bien, mañana prosigue la fecha Luqueño Olimpia. Luqueño Olimpia, 5 de la tarde de Itaguay de fondo. En el Río para el Petit Pedro Juan, el 2 de mayo enfrentará al Deportivo Recoleta. En Bristol, 2.000 millones en premios por tus compras, 2-0 kilómetros, motos, Buller, millones en efectivos, viaje al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Baby. La pelota al fondo, sale el tricolor, va buscando esa pelota lentamente Alfaro. Alfaro movió sobre la izquierda, puso para Gastón Merite. Este mueve sobre punta izquierda, mueve la salida, dejando cortita a mitad de terreno, zona media. Bajando sobre punta sur. Avanza Nacional, se mete Darío Cáceres, pone la pelota para Jara, la va buscando lentamente Fabricio Jara, está con ese balón, movió por el medio para Maciel y este le va a pegar o no, amagó Maciel tiene, rebota la pelota en la punta derecha, saque de costado para Nacional. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. 0-0 el partido. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nuevo auto, nuevas metas con Bancop. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Bancop crece desde la raíz. Muy bien, correcto. Estamos atentos cuando ocurra ese anuncio muy esperado. Pelota a la derecha, saque de costado para Meliano. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. El ahorrazo supermayorista te espera en San Lorenzo, Capital Ruta 1 y Capital Ruta 2. Redes @ el ahorrazo supermayorista. El partido está 0-0. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 735 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrita, la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz, el sabor de la felicidad de alentar la selección. Muy bien, la pelota al fondo. ¿Cómo están los técnicos ahora? Llega un poco más Nacional. Algo más para Pedrito Sanabria en indicaciones. El técnico tricolor, Germán. Sí, ahora para Arrúa van las indicaciones que alterne, que acompañe a Bailone cada vez que puede, que acompañe también a la línea, o se acerca al menos a la línea de volantes. El número 10 de las indicaciones va para él. Nani prácticamente en la misma posición en la que había comenzado el partido. Parado, ahora brazos en jarra, observando el partido sin dar mayores instrucciones a sus dirigidos. Muy bien, 0-0 al señorico. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Compra 3 cubiertas como la corta es gratis. Encontrarnos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y sucursales. Redes y web, Cumo, mejor en todos los caminos. 0-0, sí, Darío. Este 22 de noviembre vi la final de la Conmebol Sudamericana. Asunción será escenario de la gran conquista. Mili Empeño, Venta Reloj, Cote Oro y Plata, Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Muy bien, la pelota al fondo, va saliendo lentamente Julio González. González sale para Meliano, dejó correr esa pelota, sale el portero Miguel Martínez. El partido está muy estudiado, parece, Ricardo, ¿verdad? Sí, y tampoco, bueno, sería ideal preguntarle al que jugó, ¿verdad? Pero ¿qué motivación tienen los jugadores para este tipo de partidos donde no juegan demasiado? Algunos quizás su continuidad, pero no es grupal. Muchas veces juega uno para ver si le renuevan el contrato, otros juegan para mostrarse y si pueden fichar los ojos en ellos otros equipos, pero no es lo mismo pelear por algo importante que cumplir el campeonato. Sí, señor, la pelota a la derecha será lateral, punta derecha para la visita. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBLM 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A través de X, también la plataforma X de Monumental, muchas gracias a todos los que están en sintonía. A través de Monumental X, a través del Twitter. Saque de costado, repito, muchas gracias a todos los que están en sintonía. Saque de costado, pertenece a Meliano a la derecha. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Cocos y una Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota sobre punta zurda, va saliendo Lescano, tiene Lescano, ex justamente General Caballero Lescano. Mirá vos lo que es el fútbol, Ricardo. Viene a Meliano y su equipo fue campeón de Copa Paraguay. Lescano. Totalmente, pero mantiene la categoría por lo menos, ¿verdad?
Lescano. Hay que ver si él sigue siendo el general Caballero. ¿No es un dato menor, Lescano? No, habría que ver. Habría que ver, sí señor. Hoy en día defiende los colores de Ameliano. Pelota de Falabella, sale del fondo. El hombre, el argentino de Ameliano, juega para González. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Beimai Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Beimai Flores. La pelota para Julio González, juega esa pelota por el medio, moviendo sobre la punta derecha, se mete Freddy Vera, le pegó, mal remate de Vera, tiro de portería para el tricolor. Empieza tu carrera en la Universidad Americana, convocatoria 2026 abierta, presencial o virtual, doble titulación internacional y mucho más. Inscríbete ya. Olvídate los metales oxidados, aplica convertir y déjalo como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Y otra consulta para vos, Germán. Importante saberlo de esto para informar bien correctamente lo de Gerardo Ortiz. Otra consulta, lo de Lescano, por ejemplo. ¿Se sigue perteneciendo a General Caballero? Si fue a préstamo a Ameliano, si retorna al rojo mallorquino. Y un partido especial, independientemente de eso, Germán. Después te consulto. La pelota para Nacional, el centro de Alfaro. Mal remate, marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros se indica Diego Iván. El partido sigue 0-0. Y su seguro Chaco. Le decía Germán lo del flaco Nani porque él terminó, de hecho, su carrera jugando por Nacional. Y hoy en día dirige a Nacional, a Ameliano frente a Nacional, Germán. Es así, para el caso de Nani. Vos sabés que en una de las entrevistas que le hacíamos acá en cancha de Nacional, justamente, poco antes de que se confirme su llegada como técnico de Ameliano, recordaba justamente eso, que le guarda cierto cariño al Trico por ser el club en el que se retiró como futbolista profesional. Sí, señor, la pelota a la izquierda, sale Falabella, juega para Ameliano. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más, acceso surques y perpetuo socorro Ñembú. Venta 093-309-813, Rey San Justo Hierros. No puede faltar en el equipo el auténtico y original choriqueso Chorti. Y los choris te vienen la morcilla o la botifarra. Encontrarlos en los salones Chortitz. En primer turno, Trinidense y Tembetari. Hablando del Tembe, la próxima fecha juega ante Cerro, pero será local. Ya se conoce el escenario, Darío Colmán. Todavía no, pero se habla de que quieren utilizar a Defensores del Chaco. Dependerá de lo que ocurra en esta fecha para saber si es que Tembetari será juez o no en la última fecha ante Cerro Porteño. Fija, Darío, una consulta. ¿No hay partidos de promoción? ¿No van a usar el Defensores del Chaco para partidos de promoción? Creo que sí, ¿eh? Se va a usar para la repesca por el segundo ascenso a la intermedia este domingo 23 y el próximo domingo 30. El partido entre el 3 de noviembre, el subcampeón de la Primera B, ante el 15 de mayo de Itapé, el ganador del Nacional B. Claro, son dos partidos y de vuelta. Entonces es muy difícil, Ricardo, ¿verdad o no? ¿Qué cosa decís, Diego? El partido de promoción. Ahí está diciendo Darío los partidos. Sí, pero ¿a qué te referís? Lo Tembetari si le lleva a Cerro. El sábado posiblemente. El sábado. Sí, porque quieren adelantar la final de la Supercopa también. Ah, bueno, correcto. Muy bien, el sábado entonces, Ricardo. Posiblemente. A mí me parece que no es lo mejor, no es lo ideal, porque el sábado tenemos la final de la Copa Libertadores. El próximo sábado no sería lo ideal, pero bueno. Pero ya, vos tenés como dato. todo por culpa de Alfaro, que armó un quilombo. Pero vos tenés como dato sábado. Sí. Pues para informar bien. Sí, es lo que se habla, no información, dato. Correcto, muy bien, ahí lo dijo Ricardo. Pelota al medio, sale Ameliano. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Muy bien, minuto 22, señoras y señores. El partido está 0-0. Mañana prosigue con Luqueño Olimpia. En Itahuac de fondo, 2 de mayo ante Deportivo Recoleta. Ya está en Paraguay Biplay, Casino Online, vive el casino a tu manera, ingresa a biplay.com.py. Divertite donde, como y cuando quieras, solo para mayores de 18 años. Promo Hakuro de Electrovan, agrese 12, 18 y 24.000 BTU, ventiladores, heladeras y mucho más. Disponible en más de 35 sucursales o ingresando a electrovan.com.py. Falabella con esa pelota se equivocó. Falabella juega esa pelota al medio, recupera Nacional. A ver Alfano para Bailón, levantó mal remate, va al centro de Bailón.
Bailone. Balón sobre punta derecha, sale lentamente en esa zona del campo de juego. Juega Vera, está dejando para Julio González, corre, se manda arriba. Está por mitad del terreno, zona media. Insiste, sale Ameliano, pelota a mitad del terreno. Alentarle al Birroca desde la grada con la promo 40 años de Grimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Leva tu Mitsubishi L200 0 kilómetro con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Sale Falabella, pelota marca, no pudo en esa zona. Elvio Vera, pelota al medio, la recupera Alfaro. Alfaro con ese balón pone para Jara, pelota para el fondo. La recupera Maciel. A ver, acercate, la dice el compañero, juega solo. Insiste Maciel, ahora sí se manda arriba. Levantó su pelota a mitad de terreno, girando sobre punta zurda. Se mete Gaona Lugo, dejó por media cancha, juega pelota al medio, insiste. Va buscando esa pelota Meliano, tiene girando a mitad de terreno. Lentamente esa pelota Moreira. Moreira movió, entregó, se equivoca. Ahora sale Maciel, juega para el tricolor. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. Y la suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. En esto, los sábados 15% de ahorro con tarjeta de crédito Itaú. 20% con tarjeta de crédito personal Banco Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Estamos atentos ahí con Gustavito, con los compañeros. Estamos atentos al duplex, justamente con Telefuturo, para dar un anuncio más que importante. Un anuncio muy importante realmente de lo que viene preparando Monumental y Fútbol a lo grande. La potencia y precisión de Hilti levantó ahora a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construyen contigo. A todo ponele Bistón y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 093-119-720. Bistón y tecnología en lubricación. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio que le está tirito se te indica Diego Iván. Señoras y señores, sigue 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota al fondo, la recupera Falabella. Va saliendo Falabella. ¿Es argentino o uruguayo Falabella, Germán? Es argentino, el zaguero central Lucas Falabella. Hace rato me consultaba sobre Tomás Lescano y su situación en cuanto a su ficha. Él es jugador de Ameliano, 100% corresponde su ficha a la B azulada. Llegó a Ameliano a mediados de esta temporada 2025. En los últimos 7 años, incluido durante su paso por el Nacional B, había jugado por General Caballero de Juan León Mallorquín, como bien lo remarcaba. Subió todo ese proceso. Lo único que le faltó con General Caballero fue haber ganado la Copa Paraguay, como lo mencionaba. Después consiguió todo lo que se podía con General Caballero, entre ellos clasificación a Copa Sudamericana, el ascenso previo a la primera división y todo lo demás. El lateral izquierdo que hoy defiende a Ameliano. Excelente, entonces pase 100% para Ameliano. Y fíjate, averiguar por favor, Germán, si sos tan amable, la situación de Gerardo Ortiz, por qué no está en la portería. Para saber nomás y para informar mejor. Porque sorprende lo de Gerardo, que de hecho estaba haciendo muy buena tarea en la portería del tricolor. Pelota al medio. A ver, cuidado con Ameliano, le pegó mal remate en esa zona justamente Barrientos. Nico Barrientos, Ricardo. Que le suele pegar mejor, ¿verdad? Que nos gustaba mucho, por lo menos a mí me gustaba mucho cuando jugaba en Guaraní. Nicolás Barrientos, acá le pegó casi mordida a esa pelota, sin la potencia necesaria. El partido que empezó con más dinámicas, de a poco se va quedando. La pelota a la izquierda, a ver, se mete Darío Cáceres, levantó el tricolor, el lateral izquierdo, golpe de cabeza, la marca de Lescano, juega la pelota al medio, insiste Nacional, a ver, le puede pegar Jara, pisó bien, qué buena acción de Fabricio Bailone, el rebote, remata al arco y afuera, Arrúa primero, Bailone, el arquero y Arrúa, Ricardo. Bueno, increíble, ¿verdad? Increíble lo de Arrúa, parecía más fácil hacerlo que errarlo, desde acá sentado es más fácil también. Pero llegó de buena forma el conjunto de Nacional, la pelota de Gaona Lugo, Jara, Bailone que pone la pierna, después gira, le pega con la derecha a Rúa y la pelota que caprichosamente pasa por encima del travesaño. Primero el arquero, bien por el arquero Martínez, después a Rúa, no puede acertar el arco. Sí, señor. Tiro de portería. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol para que valore en Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Llama 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El partido está 0-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco y un Nescafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano.
verano. La pelota larga a la derecha, pelotazo largo, tiro de portería, no se fue la pelota, sale Santiago Rojas. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Se definieron las llaves para el repechaje intercontinental de la Copa del Mundo. Se van a disputar los partidos entre el 23 de marzo y el 31 de marzo del año que viene en Guadalajara y en Monterrey. Por la primera llave, Nueva Caledonia se va a enfrentar a Jamaica y el ganador va a disputar el puesto al Mundial ante la República Democrática del Congo. En la llave B, Bolivia se va a enfrentar a Surinam. El ganador jugará la final ante Irak. Muy bien. La pelota a la izquierda sale en esa zona, mitad de terreno, zona media, Falabella, juega para Meliano. Fácil marca máquinas y herramientas diseñadas sobre ella pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con pasaporte y duradera. Caladrillo, tejagrama, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. La pelota a la izquierda tiene Tomás Lejano, puso la pelota dejando zona derecha. Dejando esa pelota, movió. Pelota cortita, viene buscando Lejano. A ver, moviendo sobre media cancha, pelota para Falabella. Falabella tiene. Juega larga arriba, mitad de terreno, zona media. Insiste, recupera Moreira. Moreira levanta, no la pelota Moreira. Moreira con el balón juega. Mitad de terreno, dejó suavecita, pelota al medio. Insiste Meliano. El rebote para el tricolor, pelota larga a la derecha, saque de costado. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. Sanjion volvió con la confianza y solidez de Automotor, potencia, tecnología, respaldo garantizado. 120 años y 120 premios, compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos, marcas participantes, doble chance. Farmacia Catedral, 120 razones para celebrar. El partido está 0-0, lateral, pertenece a Tucu Salazar, Panameliano. Termocalentadores PEIS, alta potencia, garantiza agua caliente y sin interrupciones, versiones de 50 y 80 litros. PEIS, una empresa del grupo EPB. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Perdón, Darío, vamos con el audio de Telefuturo, escuchemos. Arturo Máximo Rubio. Hola, Arturo. Buenas noches, Oscar. ¿Cómo le va? A todos los compañeros. La información tiene que ver con la próxima Copa del Mundo. Señor. Que arranca el 11 de junio, termina el 19 de julio. Estamos anunciando que Radio Monumental Fútbol a lo grande con la gran cobertura de la Copa del Mundo. Hay una buena cantidad de partidos y lo decimos con mucha satisfacción que vamos a estar llevando ni hablar de los partidos de Paraguay en la Copa del Mundo y en la gran cobertura. Ya tenemos los derechos en la transmisión de la Copa del Mundo. Estados Unidos, México, Canadá. Arranca el 11 de junio, termina el 19 de julio y fútbol a lo grande, Monumental con la Copa del Mundo. Arturo, estábamos previendo ya hablar incluso de los horarios de transmisión. ¿Cómo nos va a...? Esto hay que ver, Oscar, hay que ver. Una vez que se haga el sorteo. Una vez que se haga el sorteo, lógicamente el 5 en Washington, ahí ya vamos a conocer tanto los rivales de Paraguay. Y vamos a conocer las sedes. Las sedes también, Canadá, México, Estados Unidos, el 5 de diciembre en Washington, que es el sorteo donde Paraguay va a conocer a sus primeros rivales. 16 avos. Acuérdense que hay un nuevo sistema de campeonato después octavo de final, después cuarto de final, después semifinal, después final. Son 5 semanas en la Copa del Mundo con fútbol a lo grande, Monumental 1080 AM. Pero podemos decir con absoluta certeza que es la primera radio ya en suscribir un acuerdo pleno para la transmisión de la Copa del Mundo. Déjame, yo no sé si los otros medios ya anunciaron. Nosotros anunciamos los nuestros. No, porque lo estamos haciendo, de hecho, Arturo lo estoy Yo entiendo lo que me estás diciendo, pero no puedo saber si otros medios ya anunciaron o no. Esto compete únicamente a nosotros en este anuncio oficial. Claro. ¿Verdad que es cierto? En la Copa del Mundo. ¿Quién le va a discutir a usted, señor, si tiene... es el comandante. El comandante. Mira que Taiwán. Gracias, Arturo. Lo que decía y otro detalle también muy importante, la despedida en junio de la selección paraguaya acá. Porque en marzo hay fecha FIFA. Bueno, nosotros Pero volvemos. Gracias, Gustavito, en los controles Telefuturo. Qué anuncio espectacular. El anuncio de fútbol a lo grande, el anuncio de Monumental para esta Copa del Mundo el próximo año, Ricardo. Y no podía ser de otra manera, ¿verdad? Que Monumental, fútbol a lo grande, estén presentes en el Mundial. El Mundial donde vuelve Paraguay después de mucho tiempo. Hasta quiero cantar de vuelta la canción de Ramón Ángel Hicks, ¿verdad? Llegamos al Mundial después de tanto tiempo. Y nos tocó de vuelta cuando a partir del 98 hasta el 2010 parecía hasta algo normal, algo común que clasifiquemos a todos los mundiales. Y lastimosamente después no empezamos a quedar. Ahí está la canción de Ramón Ángel María Hicks. Llegamos al Mundial después de tantos años, llevando nuestro fútbol de toque y emoción. Monumental.
16 años, Ricardo, pasaron, Sí, ¿verdad? 4 mundiales. 2014, 18, 22 y ahora 26. El último fue Sudáfrica, 2010. Exactamente. Exacto, sí, señor. Bueno, el próximo año entonces, Monumental Fútbol a lo grande, con la albirroja en Estados Unidos, México y Canadá, Darío. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Muy bien. La pelota a la derecha, saque de costado, pertenece al tricolor. Epa, se aproxima Julia Dosa. ¿Qué pasa con Julia Dosa? ¿Qué le dijo a Gaona Lugo? Ahora se le aproxima la Meliano, a Lescano, Germán. Se tomaron Tomás Lescano y Orlando Gaona Lugo. Lo que pasa es que Julia Dosa ya determinó que era lateral para Nacional y tomó con sus manos igual Tomás Lescano, como queriendo retener, ralentizar la reposición del juego. Por eso lo advirtió al lateral izquierdo de Ameliano. Y en el caso de Orlando Gaona Lugo lo advirtió por la reacción que tuvo contra Lescano. Muy bien, saque de costado, punta derecha, señores. Pertenece a la academia. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparadas a disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. En Copetrol cargaste de 100.000, puedes ganar uno de los 2 paquetes para ir al Mundial. Yo me voy también, Copetrol, vamos. Cerquita del minuto 35. Proyecta tu futuro eligiendo Ibero. Habilitamos el bachiller científico con énfasis en ciencias básicas y tecnología. Infórmate en ibero.do.py. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. La pelota a la izquierda, saque de costado y el partido, Ricardo, sigue por ahora 0-0, Ricardo. Sí, 0-0. Parece un partido amistoso, lastimosamente, porque empezó con más dinámica, mucho mejor, donde los dos buscaban. De a poco se fueron quedando. No sé si están cansados, si hace calor o demasiado calor, pero lastimosamente no tenemos lo más lindo, la emoción del gol. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le está litro exacto, indica Diego Iván. Señoras y señores, sigue 0-0. Y su seguro Chaco. Recordando que Trinidense y Tembetarí igualaron 1-1. La próxima fecha vos tenés, Darío, la última. Sí, señor, la próxima fecha, la última, la fecha 22 del clausura. Libertad se va a enfrentar a General Caballero. Olimpia de local ante 2 de mayo. Ameliano va a recibir a Trinidense. Recoleta local ante Nacional. Guaraní recibiendo a Sportivo Luqueño. Y Tembetarí será local ante Cerro Porteño. Bueno, y repasando también, Darío, ya es un repaso. No es tampoco algo que vamos a repetirlo, sino para informar como corresponde, porque tiene que ver también con los torneos internacionales, los equipos clasificados ya a la Libertadores. Solamente se espera por conocer quiénes va a fase de grupo, si es Cerro o es Guaraní, y quién va por el acumulativo, si es Cerro o el propio Guaraní. Lo cierto que el 2 de mayo juega fase 1, es Paraguay 4, Darío. Asimismo, 2 de mayo ya está clasificado por ser finalista de la Copa Paraguay, porque el campeón General Caballero, al estar descendido, no puede disputar el torneo. Falta conocer entre Cerro Porteño y Guaraní quién será el que va directamente a fase de grupos, quién tendrá que ir por fase previa a la Copa Libertadores, y también quien quede campeón entre estos dos equipos va a ser quien se enfrenta a General Caballero de Mallorquín en la Supercopa. Exactamente, es así. Los equipos que van a Sudamericana son Olimpia, Recoleta, Trinidense y Nacional, los 4 equipos, Darío. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Con ICL, el cliente juega titular con tus compras a partir de 700.000. Participa por una Hilux 0 kilómetros. NICE, especialistas en tecnología. Darío Colmán, ¿cuánto es el sorteo de la Sudamericana en Libertadores? Vamos a corroborar en breve la fecha de los sorteos. No es el 15 de diciembre, Darío. Pregunto. El 15, sí señor, 15 de diciembre. Sí, porque el 5 es de la Copa del Mundo. Sí, Y 10 días después, entonces, exactamente. Sudamericana y Libertadores. Sudamericana y Libertadores. Muy bien. Y el mata-mata entre los paraguayos y sudamericanos, Ricardo. Mata-mata. Sí, señor, ahí vamos a tener todo ya bastante ordenado. Muy bien, la pelota al medio, sale Nacional, pelota a mitad de terreno. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Recibe llámame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota al medio, Nacional que busca el primero, qué lindo, está el gol o no, Cabrera le pegó, tiró, tapó el arquero, Ricardo F. Sí, estaba en offside ya. Cabrera dudó mucho el jugador antes de darle el pase, creo que fue a Rúa. Era como para que le pegue él. Mirá lo que es el chico, ¿eh? Cara de nene tiene el jugador de Nacional. Ahí queda en posición adelantada. Evidente, además definió mal.
Sí, señor. En offside entonces Cabrera sale del fondo Meliano. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Cocos una Nescafé Tradición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. La pelota va por el medio, sale Gastón Benítez, pelotazo largo arriba. Viene sobre punta zurda, pelota en el área a la derecha. Se mete en esa zona, se metía Barrientos. La pelota la marca, punta derecha, pelota en costado, es lateral ahora. A ver qué dice Juliadosa, pertenece a Meliano. La nueva mejorada Shell V-Power Diesel remueve y protege de la acumulación de la suciedad en componentes clave de tu motor. Carga Shell V-Power. En punto eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción de Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itagüey, San Bernardino. Punto eléctrico. Ya del minuto 39. Cámara Espica JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores. RJMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEP, listadas por el CONES, acreditadas por la ANEAS. Infórmate en serrana.tu.py. La pelota para Falabella, tiene Falabella, movió de zurda. El pelotazo largo arriba. Viene la pelota por el fondo. A ver, la va buscando en zona izquierda. En esa zona tiene Cáceres. Cáceres dejó para Cabrera. Cabrera tiene, se posiciona. Está jugando por el medio. Baja bien la pelota. Insiste por mitad de terreno. Se mete Rúa. Rúa colocó, se equivocó. Lo hace rebotar el hombre de Ameliano. Viene buscando Barrientos. Barrientos con ese balón puso de zurda. Insiste, se manda arriba. Dejó para Vena. Pelota larga para Freddy. Corre. Insiste. El flaco Vena tiene Freddy. Se le va. Y saque de costado cerca al banderín, pertenece a Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Saque de costado para el tricolor. Con Recuperar Activa tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactoland, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. Acabamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villa Diego y Bam. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. A poquito termina primer tiempo. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y tenés 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000. Solicítalo ya a Caja Mutual. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Insiste Ameliano, la pelota suavecita para el portero Ricardo. Sí, intentó un centro muy cerrado que queda en las manos del arquero sin problemas. El Kili Rojas Moreira, Steven Moreira fue el que pateó. Sí, señor, pelota al fondo, sale Maciel. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol con nuestro casino en la más de miles de slots. Estamos en slotdelsol.com. Proba los nuevos ketchup y mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. La pelota al medio, vamos a ver, tiene Gastón, juega por el fondo, insiste, movió la salida. En esa zona el hombre tricolor, jugando la pelota sobre punta derecha, tiene Maciel. Maciel juega, levanta al medio, pone para Jana. Qué lindo toque de Janas, pelotazo largo, no llegó el compañero. Larga esa pelota lateral, punta derecha para Meliano. En Supli celebramos 70 años en tu de confianza, repuesto, varía, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. ¿Y los técnicos qué dicen, Germán Tingler? Recién Nani le pedía más movilidad, que se muestre más y que pida más la pelota al delantero, a Ezequiel González, al sub-18. Sarabia tomó recién asiento, está conversando nuevamente con Bernal, su asistente. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Vamos a repasar los suplentes de Nacional y seguido a eso los de Ameliano, Germán. Como no, Diego, ellos son, en el caso de Nacional, Elías Villar, el arquero auxiliar, Alexis Cañete, Carlos Espínola, Mauro Coronel, Tobías Sanabria, Josías Camps, Roberto Ramírez, Danilo Santa Cruz, Iván Valdés, Matías Almeida, Hugo Adrián Benítez y Richard Prieto. Por su lado, Ameliano cuenta con Ángel Sánchez en la banca de suplentes, es el arquero de emergencia, Francisco Báez, Hugo Javier Benítez, Alejandro Zamudio, Cristiano Campos, Ronald Peralta, Gustavo Herrero, Marcelo Paredes, Diego Barreto, Marcos Martinich, Roland Escobar y Jorge Sanguina. Con respecto a Nacional, nomás una acotación nomás, Diego. Danilo Santa Cruz volvió a ser tenido en cuenta después de mucho tiempo. Había jugado su último partido en la fecha 5 contra el Sportivo Luqueño, fecha 5 de este torneo clausura, y desde entonces lo han perseguido lesiones entre problemas de rodilla, problema muscular, así que sobre el final de este torneo clausura está nuevamente siendo tenido en cuenta tras superar esa serie de lesiones. Muy bien, correcto, Germán. Minuto 43.
¿Se acuerdan que más temprano les decíamos que Marcelo Bielsa iba a hablar a las 20, que se suponía que iba a renunciar? Bueno, ahora dio la conferencia de prensa aquí en Uruguay, no renuncia Marcelo Bielsa, confirma que sigue con fuerzas para seguir frente a la selección uruguaya. Bueno, entonces continúa Bielsa como técnico del equipo Charrúa. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billetón y 2, comunicado al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Muy bien, la pelota a la derecha, insiste Nacional con esa pelota Núñez. Va Claudio, capitán de equipo. Esta sobre punta derecha que pase a Rúa. No, no pasó nada. Ricardo, ¿qué pasó en el pase? El pase fue bueno. Arrúa no arrancó nunca. Ese es el problema de este talentoso jugador de Nacional. Muy bien, la pelota a la derecha. Sigue el partido 0-0. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Muy bien, 0-0 en Arsenio Nico. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero, altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel. Tecnología de punta, contacta al 0991-72856. SPS Medicina prepaga con el respaldo de Gómez y Paz. Muy bien, sale Santiago Rojas, juega a la izquierda. Está dejando la pelota para Gastón Benítez. Tiene Gastón, levantó, tiró, pelotazo largo al fondo. Arriba, pelotas para el fondo, va tocando Lescano. Lescano tiene, Lescano movió, dejó mitad del terreno, juega Meliano. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Pileles, en la Mareca, Peteita, Huácoro, en el Obvio, Villarca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con el chorizo, calabresa con queso y tojanas con hierbas al ajo picante o tradicional. Pizza, calidad desde su origen. 0-0, sí, Darío. Amaro Aule, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Prueba hasta agotar stock. Reyes @ Volkswagen Paraguay. Pusieron mal tu alias o número de cuenta, deja de entrar en escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. La pelota a la derecha, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa, Diego y Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota al medio. A ver, Cabrera, el tricolor. ¿Está el gol o no? ¿Está el gol o no? Cabrera amagó. Vuelve a amagar, se mete, levantó el centro de taco. No, ¿qué pasó, Ricardo? No, Gaona Lugo tenía que dejar pasar porque se quedaba solo Bailones con posibilidad de rematar al arco. Buscó un taco, no fue buena la decisión, la resolución de Gaona Lugo. Estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. ¿Cuánto adiciona el árbitro, Germán? Un minutito más nomás. Diego, se juega hasta el minuto 46 este primer tiempo. Muy bien, ya termina el partido en cancha de Nacional. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Black Friday en Bristol, 40, 50 y hasta 70% de descuento. Con tus compras participas de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, está terminando primer tiempo. Ahora sí, señores, Hasta aquí dijo Julia Dosa, termina primer tiempo, el señorico Nacional Ameliano empatan 0-0. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Germán en una presentación de Quitadol para que hablarán. Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Eusebio Yalame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, partido de 0-0 en los primeros 45 minutos. Un encuentro que comenzó con una dinámica interesante, pero después de a poco se fue quedando. El enojo del presidente, de Ameliano, no es en vano. No es en vano. Hay una baja en la calidad de los jugadores que llama mucho la atención. Pero por supuesto es un equipo que se puede recuperar. Nani está metiendo mano en el equipo, está tratando de encontrar el 11 ideal para ver si pueden tener una reacción diferente. Claro que todavía no está pasando, pero en algún momento dado tiene que pasar. Por el lado de Nacional es otro de los equipos que le pasó también lo que le viene pasando año tras año. Parece que va a pelear todo y al final no pelea nada. Me acuerdo, llega a tener posibilidades contra Meliano en aquella Copa Paraguay donde pierde. Después pierde el título con Olimpia, el Olimpia de Cáceres.
Después vuelve a ponerse con posibilidad. La vez que yo hablo fue con Sarabia, si no me equivoco. Después con Bernay también tuvo posibilidades, se quedó con las manos vacías. Ahora de vuelta, parecía que iba a pelear los dos frentes. Cuando se le fue complicando en el torneo era arriesgar a la Copa Paraguay, y tampoco en Copa Paraguay pudo, porque General Caballero lo dejó fuera. Y no solamente lo dejó fuera de la final de la Copa Paraguay, lo dejó fuera de la Copa Libertadores de América. Y lo que General hace, más la victoria de 2 de mayo ante Guaraní, le dio la posibilidad al 2 de mayo, que se le estaba complicando el panorama, de ser 2 de mayo equipo de Copa Libertadores de América. Por eso se tiene que conformar con el partido de Copa Sudamericana, un partido por de pronto, y si gana, claro, va a ir a fase de grupo, pero si pierde se queda con las manos vacías. Esa es la situación que tiene el conjunto de Nacional, al igual que Olimpia, que Tenidense y que Recoleta, que también están clasificados para la Copa Sudamericana. Nacional, que tampoco fue el equipo fogoso, el equipo que mete al rival en el arco, no presionó como presionaba anteriormente. Una o dos jugadas de Gaona Lugo, otras de Arrúa, y después se quedó en eso, en intenciones, en ganas, en posibilidades que terminan siendo simplemente eso, posibilidades y nada concreto. Por eso es para observar, para ver qué pasa con este equipo de Nacional, qué pasa con el equipo de Ameliano. Vamos a observar nosotros que realmente este primer tiempo no fue el que estábamos esperando. El de ida y vuelta, el de remate hacia el arco, donde los arqueros se pueden lucir. Hay una tapada así de Martínez en el centro de Jara, en el remate de Bailone, y en el rebote le pegó mal a Rúa. Y después de esto paremos de contar, porque lastimosamente no se vio un partido como el que queríamos ver. El anterior al nuestro, digo al que estamos haciendo con Diego, el que hicieron los Jorge, fue más emocionante, porque se puso en ventaja Tenidense, porque lo empató Tembetarú, después hubo un penal mal logrado o atajado por el arquero, y cosas que pasan en el fútbol. Pero cuando hay un gol, cuando alguien de los dos abre el marcador, entonces te da la expectativa de que el partido se va a poner más lindo, porque el que hizo el primero o busca el segundo o se defiende, y el que recibe el impacto del gol en contra sabe que tiene que salir a buscar el empate a como dé lugar, a como sea. Y ahí el partido se hace más lindo, se hace ida y vuelta. El que convirtió se tira un poco más para atrás, pero contragolpea. El que recibió sale a buscarlo como sea, para no perder. Pero hoy, en este segundo encuentro, en este partido de Nacional Esportivo Ameliano, ni siquiera estamos viendo eso, ¿verdad? Las ganas de ganarlo, como que se conforman con el empate. Y no es lo ideal, no es lo mejor que puede estar pasando. Que equipos de primera división, por más que no estén jugando por mucho, juegan por 3 puntos, que al final creo que le va a servir más a Ameliano en cuanto a la zona de promedio para el año que viene, que al propio Nacional. Pero tampoco Ameliano apura. Y sumar de a uno, y no sé hasta dónde le sirve a este equipo, que hizo un partido interesante en la fecha anterior contra el 2 de mayo, que lo empezó ganando inclusive, o lo empezó perdiendo, pero lo dio vuelta. Y después lo dio vuelta el 2 de mayo, y perdió Ameliano. Después de ese partido, las declaraciones fuertes, duras del presidente, y Ameliano que sigue en las mismas, sin poder ganar, sin poder demostrar el fútbol que en algún momento vimos, porque anteriormente no era fácil ganar a Ameliano, que te hacía la vida imposible, que te complicaba, que te ganaba, o que por lo menos te ponía los partidos no tan fáciles como lastimosamente lo está haciendo últimamente en este torneo. Partido de 0-0, repito, donde no tuvimos muchas emociones, y esperamos que el segundo tiempo mejore para tener por lo menos la emoción del gol. Nosotros vamos a la conferencia de prensa, tenemos la conferencia de prensa del técnico de Tenidense, de José Arrúa. Fue un partido donde tuvimos ocasiones para liquidar, ¿verdad? No convertimos, y normalmente en el fútbol pagas caro de eso, ¿verdad? Primero ser autocrítico también nosotros como equipo, como grupo, que no podés fallar todos los goles en un partido abierto como ya estaba en el segundo tiempo. Tembetel también tuvo ocasiones, pero yo creo que
podíamos haber liquidado el partido antes de ese penal, ¿verdad? Bueno, lo del penal no quiero opinar mucho, quiero que evalúen ustedes con tiempo, ¿verdad? Quiero que el análisis arbitral también pueda mirar y ser también un poco autocrítico, porque por ahí molesta mucho que siempre las decisiones son correctas para ellos, ¿verdad? Entonces yo creo que va a ayudar mucho también de que la prensa pueda evaluar y dar su punto de vista. Todos nos podemos equivocar, ¿verdad? Sabemos que los jueces también se pueden equivocar, por eso le llamó Mario y bueno, ella se mantuvo en ese penal, ¿verdad? Lastimosamente. Pero nosotros tenemos que ser autocríticos. Era un partido donde tuvimos ocasiones muy claras donde podíamos haber aumentado el marcador y no lo hicimos. Buenas tardes, profesor, para Universo 970. En especial justamente en esa jugada del Beto de la Cruz, que prácticamente era empujarla y tomó la decisión equivocada de volverla a pasar al medio como para que otro compañero la empuje. Me parece que esa fue la más clara de todas las chances que tuvo el equipo. Y en relación a lo que mencionabas de las decisiones arbitrales, que deberían ser también ellos autocríticos, por usar un término coloquial, menos mal en esta instancia del campeonato ya en Betarriz ya está descendido, el Trinidense ya clasificó a la Copa Sudamericana, pero si fuese en otra instancia hubiese sido gravísimo esa jugada que justamente cobró el penal a favor de Betarriz, donde los puntos hubieran sido más que importantes, ¿no? Bueno, yo creo que hubieron ocasiones, aparte de la de Beto, la de Camacho, ¿verdad? Que ya estaba frente al arco, la de Zarza en el primer tiempo, ¿verdad? Donde sabíamos que Temetalir pelea hasta el final, así como ha sido un equipo que lastimosamente descendió, pero todos los partidos está haciendo buenos partidos, pelea, trabaja, se esfuerza. Y nosotros queríamos sumar de a 3, no importa que el campeonato que Trinidense ya haya clasificado, todo eso de igual manera perjudica nuestro trabajo, por ahí los errores, pero bueno, pueden cometer errores, tienen el VAR para que les pueda ayudar y lastimosamente hoy no tocó a nosotros, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, queremos que crecer todos, queremos que los árbitros también ayudarles a ellos también, pero yo creo que primero hay que tener humildad, autocrítica también y saber reconocer cuando uno se equivoca, ¿verdad? Inclusive nosotros. Y bueno, yo también, como dije, los jugadores sacándolo a la jugada del penal, creo que nosotros nos faltó un poquito más de querer ganar el partido, de aprovechar los espacios que ya había al final, las ocasiones claras que tuvimos. Entonces nos vamos un poco calientes por eso, por las tomas de decisiones y la falta de contundencia que tuvimos. Sí, fue un partido muy intenso, fue un partido donde llevamos cosas importantes, ¿verdad? Por la forma en que jugamos. En el primer tiempo hubo un momento o varios momentos donde tuvimos ocasiones de poder convertir y le queda uno y te manda a guardar, ¿verdad? Después, en el segundo tiempo fue más parejo, ellos tuvieron varias chances de gol en las contras, nosotros estábamos obligados a dejar espacios buscando empatar. No estuvieron finos, eran 2 o 3 jugadas que tuvieron como para poder ampliar el marcador y nosotros al final podemos empatarlo, ¿verdad? Lo empatamos y luego fuimos a buscarlo de vuelta. Hay una chance de un penal que no podemos convertir y después tenemos una chance clarita con el Mitaí Iván Ortiz que termina pateando por encima del travesaño. Buenas tardes, profesor, para Universo 970. ¿Te parece que el no haber estado fino en este tiempo que te tocó dirigir a Temetarí fue lo que de repente produjo que el equipo fuera a la categoría intermedia? Porque mira que Temetarí hizo muy buenos partidos de que vos llegaste, pero de repente esa puntada final como que le faltaba a los muchachos. Sí, varios partidos se nos fueron así por falta de tino, digamos, ¿verdad? El más cercano que recuerdo fue en General Caballero, que también erramos un penal así al terminar y no lo podemos ganar. Pero bueno, estando en la situación en la que estábamos, algunas veces complica mucho el momento. Estás con la obligación de ganarlo y esa obligación te genera muchas veces dudas.
Pero lo que rescato y lo vimos en los últimos partidos que el equipo jugó fue la entrega que ponen los jugadores. Es valorable desde todo punto de vista. No hemos dejado ningún partido que sea fácil para el adversario. Siempre lo enfrentamos y tratamos de que el equipo salga a ganar. De los últimos 6 partidos que jugamos solo perdimos uno, que fue contra el Nacional el otro día. Después siempre estuvimos ahí, como dije, saliendo los partidos a intentar ganarlo. Y ya estamos apuntando a lo que viene el año que entra, ¿verdad? Que vamos a jugar la intermedia. Estamos apostando a muchos chicos. Hoy fue muy lindo ver a 3 chicos sub-18, 3 sub-19 y 4 sub-20 dentro de los 23 que estaban en la planilla de partido, ¿verdad? Habla muy bien del trabajo que vienen haciendo los colegas en las inferiores. Habla muy bien también de lo que el club espera de sus juveniles y de su cantera. Y vamos a apostar siempre a eso, ¿verdad? A tratar de darle la posibilidad de jugar a los jóvenes y tratar de traer la gente correcta para pelear de vuelta rápidamente el ascenso el año que viene en un torneo intermedio. Teniendo en cuenta justamente eso que mencionas, profe, vos estás para continuar a cargo del plantel. En ese caso, como me mencionaba, vas a pedir jugadores de esos que saben jugar en la categoría intermedia, o vas a pedir de repente a préstamos de otros jugadores como jugadores que no van a tener minutos de Libertad, de Guaraní, de Cerro de repente. Bueno, nosotros prácticamente ya tenemos elaborado lo que va a ser la plantilla del año que viene. Ya estamos trabajando hace alrededor de un mes en eso, ¿verdad? Sí, vamos a continuar, ¿verdad? Por lo que te estoy diciendo. Y sabemos que la reglamentación en el torneo de intermedia es diferente al de primera, ¿verdad? Hay una obligación de que juegue el chico sub-23, hay una obligación del chico sub-19 y hay un espacio para los jugadores mayores a los 23 años, ¿verdad? O sea que nos obliga luego a tener en cuenta a los juveniles que tenemos hoy día promocionando, ¿verdad? Y estamos haciendo una mezcla importante. Hay 2, 3 jugadores de la categoría que estamos queriendo traer. Hay algunos del plantel que estamos dialogando para que sigan. Gente que ya ha jugado en el club, que ha tenido el ascenso en la temporada anterior. Y estamos tratando de armar un grupo interesante para pelear de vuelta a volver rápido. Escuchábamos la conferencia de prensa tanto de José Arruga como de Luis Fernando Escobar, técnicos de Trinidense y Tembetalí respectivamente, tras el empate 1-1 entre estos equipos, partido que dio inicio a esta fecha número 21 del campeonato clausura. Por ahora están empatando 0-0 Nacional y Ameliano. Mañana a las 17 Luqueño ante Olimpia y a las 19:30 2 de mayo ante Recoleta en la prosecución de la fecha, que va a terminar el día domingo a las 18 con partidos en simultáneo. General Caballero recibe a Guaraní y Cerro Porteño recibe a Libertad. Bueno, correcto, gracias, muy amable. ¿Hay cambios o no para el segundo tiempo, Germán? En Ameliano hay uno. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Sí, señor. A la cancha con la 9, Cristiano Campos, el delantero, ingresa en reemplazo del sub-18 Ezequiel González. Es el primer cambio de Nani en el equipo de Ameliano. Muy bien, de hecho González no tocó pelota. Casi no lo nombré en el relato a Ezequiel González, pero bueno, lo sacó entonces el flaco Nani. Señoras y señores, autoriza Giancarlo Juliadosa y arranca en los últimos 45 minutos. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. La pelota a la derecha, falta. ¿Qué pasó, Germán? ¿Quién está en el piso? Falta de Freddy Vera sobre Darío Cáceres. Muy bien, tiro libre para el tricolor. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.D. seguro protegiendo tu futuro siempre. Ezequiel González no tocó pelota, Germán, en el primer tiempo de Ameliano. No, y de eso se percató, de hecho, Nani, porque más o menos a los 30-35 minutos le pidió que se muestre, que se mueva, que se muestre como opción de pase. Aunque
Hay que decir que de repente Barrientos lo dejaba como muy solo ahí en el ataque, pero precisamente por eso había dado esas indicaciones Nani a Ezequiel González. De todos modos, algo positivo de su ingreso y de que haya completado el primer tiempo para Ameliano, Diego, es que ya con una fecha de anticipación cumplió con la bolsa requerida de 900 minutos el conjunto de Ameliano. Le faltaba 35 para ese requerimiento cumplir y ya habiendo completado los 45 del primer tiempo ya superó esa situación la ve azulada. Muy bien, y Nacional, ¿cuántos minutos le falta a Nacional, Germán? Y ahora, 162 le faltaban antes de este partido. Y quedan 2 partidos. Y, haciendo más o menos el cálculo, aproximadamente un poco más de 80 minutos tiene que jugar en promedio el sub-18 que utilice Sarabia para completar ese requerimiento, porque se quedó corto. Le hacíamos la consulta en conferencia de prensa pasada y él calculaba que con los jugadores que habían disputado el Mundial iba a completar tempranamente, pero no es así. Lo encuentra en aprietos ahora Nacional. Muy ajustadamente va a completar esa bolsa requerida en caso de que así lo logre. Ahora ya completó 45 y continúa en cancha Mauricio Cabrera, el sub-18 que utiliza esta tarde-noche Sarabia. Muy bien, Germán, correcto. Sí, Darío. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadoles de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Exhibe llamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu barrida preferida. Muy bien, la pelota a la izquierda, saque lateral, señoras y señores, pertenece al tricolor. Lentamente busca esa pelota Gastón Benítez. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. La pelota al fondo, vamos a ver, la va buscando esa pelota Ocampos. Ocampos tiene para Ameliano, pisa, levantó la cabeza, juega pelota a la izquierda, entregó para Moreira, corre, se va de arriba, extremo zurdo, puso bien la pelota, dejando sobre costado, dijeron para Elvio Vera, la tiene Elvio, Lovina pisó, levantó la cabeza, levanta el centro, juega bien, insiste Ameliano Campos, le pegó, buen remate cerca del posto derecho, tiro de portería. Matrícula gratis y 30% de cuento en la primera cuota para el 1 de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nuevo auto, nuevas metas con Banco. Préstamo 0 kilómetro. Financiación y plazo que se adaptan a vos. Banco, crece desde la raíz. Mañana prosigue la fecha con Luqueño Limpias. 5 de la tarde de fondo. Partido mañana de fondo. 2 de mayo, Recoleta 19:30. El Ahorrazo Supermayorista te espera en San Lorenzo, Capital Ruta 1 y Capital Ruta 2. Redes @ el Ahorrazo Supermayorista. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 735 puntos y la web. En Punto Parma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Esto es Fútbol a lo Grande. Estamos por la 1080M Radio Monumental y todas sus plataformas. Embutido Fran Chorizo con queso parrilleros Matambrillo en la línea Hormel libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad de alentar la selección. En Mileta, zona residencial, salida de rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con un gol de Adam Vareiro, Fortaleza le ganó a Bahía de visitante por 3-2 por la fecha 34 del Brasileirão. La pelota al fondo, sale Julio González para Ameliano. Puso la pelota sobre el sector derecho. La marca de Cáceres, se mete Darío. El lateral izquierdo puso pelota a la izquierda. A ver, avanza, se ve tranquilo. Son cosas que pasan. Es posiblemente, hermano. Hipo, Darío. Compra 3 cubiertas como la cuarta es gratis. Encontrarnos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y sucursales, redes y web. Como mejor en todos los caminos. Este 22 de noviembre viví la final de la Conmebol Sudamericana. Asunción será escenario de la gran conquista. Cerquita al minuto 5. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bueno, fue sometido a una cirugía, una pequeña cirugía Ortiz, por eso no es de la partida y no está en el banco. Correcto el dato entonces, Ortiz. Gerardo, muy buen arquero. ¿Qué tipo de cirugía no se puede decir, Ricardo? Cirugía. No, eso ya no pregunten. Bueno, una pronta recuperación para el portero tricolor. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio que le da litro exacto indica 0-0 Arseño Rico. Y su seguro Chaco.
Recordando que Trinidense y Tempestad igualaron 1-1. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito en la línea Hormel libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad de alentar la selección. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La pelota para el fondo, sale en esa zona el portero lentamente. Miguel Martínez pone pelotazo largo. Martínez arriba por mitad de terreno, zona media, el piso, el hombre Nacional. ¿Quién caía en Nacional? Germán. El capitán tricolor Claudio Núñez cayó y se golpeó, o al menos quedó afectado en la zona de la boca del estómago. Ahí lo está asistiendo un jugador rival y lo ayuda a ponerse de pie. ¿Cómo es el partido por ahora, Ricardo? Como en el primer tiempo, no hay mucha dinámica, no hay tanta entrega. Cae mal acá Claudio Núñez. El famoso caballito le hace el jugador de Ameliano. Todo inclusive es para tarjeta. Eso Campos, ¿verdad? Sí, había sido Cristiano Campos. Aunque el árbitro no había cobrado falta, había dado ley de ventaja, como vio que Núñez ya no podía ponerse de pie, ahí detuvo la jugada. Muy bien, 0-0. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. 0-0, señorico. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitador para que hablen quitadores de laje a nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. OCB Yalamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla. El domingo para dos partidos en simultáneo. Cerro por un lado, Guaraní por otro lado. Dos equipos que pelean por el torneo clausura. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en NGP Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-2060 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota al fondo, sale Martínez, el portero de Ameliano. A ver, la tiene baja. Jugó sobre punta derecha para Julio González. González puso la pelota un poco más arriba. Está girando Moreira. La viene buscando Barrientos. Finalmente Barrientos. De zurda levantó, tiró pelota a la izquierda. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640. Teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bema y Flores. Empieza tu carrera en la Universidad Americana. Convocatoria 2026 abierta, presencial o virtual. Doble titulación internacional y mucho más. Inscribite ya. La pelota a la izquierda. Saque de costado para Ameliano. Olvídate los metales oxidados, aplica a convertir, déjalo como nuevo, asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo de Ros, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembú. Venta 093-309-813. Rey San Justo y Hierro. ¿Qué pitó el árbitro, Germán? Falta para la visita, agarrón de Alfaro sobre Elvio Vera cuando se escapaba, cuando hacía la diagonal de afuera para adentro. Muy bien, cerquita, al minuto 9. No puede faltar en el equipo el auténtico original Chorqueso Chorti. Los choris te viene la morcilla, la botifarra. Encontrarlos en los salones Chortitzer. Centro Materiales Santa Rosa, pretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Muy bien, tiro libre. ¿Quién le pega a Germán? Hay tienes para pegarle. ¿Quién es el que le pega finalmente a la pelota? Moreira, muy bien, Moreira jugó, entregó el centro por arriba, el rechazo de Maciel. Cuidado con esto, insiste Ameliano. Pelota entró del área, sale bajando Gastón, pelea. Gaona Lugo puso al medio, insiste Ameliano, pelota a la izquierda. A ver, la tiene, juega Freddy Vera. Otro centro de Freddy para Ameliano, puso al medio, marca Cáceres. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ya está en Paraguay Bplay Casino Online. Vive el casino a tu manera, ingresa a bplay.com.py. Divertite donde, como y cuando quieras. Solo para mayores de 18 años. La pelota va a un costado, finalmente es lateral, Germán. Sí, para Nacional. Muy bien, cerquita de los 10. Promo Hakuro de Electrovan, aires de 12, 18, 24.000 BTU, ventiladores, heladeras y mucho más. Disponible en más de 35 sucursales ingresando a electrovan.com.py. Alentar al Viroja desde la grada con la promo 40 años de Erimar. Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. La pelota para Jara, tiene Fabricio Jara juega esa pelota, movió, entregó para Gastón Merite. Este pone sobre punta zurda, se mete Cáceres. Amaga, Cáceres con esa pelota, le van a robar, corrió, ganó Freddy Vera, falta de Cáceres, sigue, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego y Pam. Ameliano para el gol, 0-0. Y su seguro Chaco. Ricardo F. Bueno, fue Elvio Vera el que ganó la parte izquierda, ganó línea de fondo, metió el centro pero quedó corto porque la retiene de muy buena forma. El arquero Rojas se quedó con las ganas, Ocampo, que estaba pisando el área, desaprovechó el conjunto
de Ameriano. Muy bien, pelota a la izquierda, será lateral y pertenece a la visita. Lleva tu Mitsubishi L200 kilómetros con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNTC por Emoy. Muy bien, saque de costado. Finalmente es para Nacional. Cáceres el encargado. Darío Cáceres sobre punta zurda. Puso la pelota un poco más arriba. Insiste, peleaba Bailones. Se le va la pelota a Bailones. Ahora lateral, zona derecha en defensa. Y pertenece a la B azulada. En estos los sábados 15% ahorro con tus tarjetas de crédito Itaú. 20% con tarjeta de crédito personal Banca Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. La pelota a la izquierda, vamos a ver, la tiene Julio González. Sale González, capitán de equipo. Y este movió, entregó para Falabella. Pelota de Falabella, juega a la izquierda. Pone la pelota sobre mitad de terreno. Está dejando la pelota, juega bien, se mete arriba Benítez. A ver, colocó Jonathan, pelotazo largo al fondo, no pasa nada. Y es lateral y pertenece al tricolor. A todo ponele Bistón y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 018-319-720. Bistón y tecnología en lubricación. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. ¿Qué pasó con Juliadosa, Germán? Le pidió a Santiago Rojas que acomode bien la pelota porque la puso en juego aún en movimiento. En el fútbol de Brasil, en el Clásico de Sao Paulo, se igualaron las cosas 1-1 entre Corinthians y Sao Paulo. En el banco de suplentes de Corinthians está nuestro compatriota Ángel Romero. En el banco de suplentes de Sao Paulo, Damián Bobadilla. Muy bien, de hecho Damián le hizo el segundo gol a México, Darío. Sí, señor, viene de marcar su primer tanto con la selección paraguaya. Qué asistencia de Julio Enciso. La asistencia primero para Tony y después para Damián Bobadilla. El distinto que tiene Paraguay. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera, que ladrillo, teja, broma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. Sanjion volvió con la confianza y solidez de Automotor. Potencia, tecnología, respaldo garantizado. Muy bien, la pelota a la derecha, sale Nacional, pelota para Alfaro. 120 años y 120 premios, compradas por 50.000 y tenés cupones electrónicos, marcas participantes, doble chance. Farmacia Catedral, 120 razones para celebrar. Termocalentador Space, alta potencia, garantiza agua caliente sin interrupciones. Versiones de 50 y 80 litros. Pace, una empresa del grupo FB. Le pegó Moreira, pelota en el aire, golpe de cabeza, rechazo de Gastón Benítez de Nacional, puso la pelota al medio, insiste Falabella juega, hay un hombre caído. El árbitro Juliadosa pita falta. Hay un empujón, es lo que indica el árbitro y cayó el hombre de Nacional, Germán. Sí, Tomás Lescano fue el del empujón sobre Orlando Gaona Lugo. Ya había saltado el volante ofensivo de Nacional estando en el aire. Lo empuja a Tomás Lescano y al caer, me parece que pisa mal y quedó afectado en la pierna derecha. Orlando Gaona Lugo manifiesta mucho dolor. Esto le transmite al árbitro Juliadosa. Está conversando con él tendido en el suelo, el 33 tricolor. Repasamos los suplentes de Nacional, Germán, por favor. Claro, ellos son Elías Villar, el arquero auxiliar, Alexis Cañete, Carlos Espínola, Mauro Coronel, Tobías Sanabria, Josías Camps, Roberto Ramírez, Danilo Santa Cruz, Iván Valdés, Matías Almeida, Hugo Adrián Benítez y Richard Prieto. Elías Villar, dijiste el suplente nacional. Sí, arquero de 21 años y según los datos que manejamos todavía no ha debutado como arquero en primera división. ¿Tiene algo que ver con Justo Wilmar Villar o simplemente coincidente el apellido, Germán? Por Villar digo, por el apellido. Porque Justo Wilmar estuvo en Nacional. ¿Es pariente o no? ¿O es coincidencia nomás? Coincidencia. Muy bien, correcto, el partido 0-0. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bueno, ahí está el spray. El spray al jugador está muy dolido, siente dolor. Gaona Lugo, Germán. Sí, en el tobillo, hacia el tobillo derecho es donde quedó muy sentido Orlando Gaona Lugo. Tras ser atendido por los médicos, ya se pone de pie, camina con dificultad. De momento continúa el 33 de Nacional. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indicativo y vamos. Señoras y señores, 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental.
turno con Jorge Casal, con Jorge Niño Sosa, Trinidense y te estaría empatando 1-1. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas preparadas y disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. En Copetrol cargaste de 100.000 puedes ganar uno de los 2 paquetes para ir al Mundial. Yo me voy también, Copetrol, vamos. Es offside, Germán. Sí, de Cabrera al 22, al juvenil, le termina cobrando la posición adelantada. Allí el asistente 2, en este caso, Derly González. Muy bien, correcto, corresponde al equipo de Ameliano. Proyecta tu futuro eligiendo Ibero. Habilitamos el bachiller científico con énfasis en ciencias básicas y tecnología. Infórmate en ibero.tu.py. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y no TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Este partido va, Ricardo, para el 0-0, Y sí, van a haber algunas situaciones. Dependen mucho de los que aprovechan o de lo que aprovechen. En realidad, recién tuvo Elvio y no aprovechó para el conjunto de Ameliano. Saque de costado, pertenece a la visita a la izquierda. Con Nice, el cliente juega titular con tus compras a partir de 700.000. Participa por una Hilux 0 kilómetro. Nice, especialistas en tecnología. La nueva y mejorada Shelby Power Diesel remueve y protege de la acumulación de suciedad en componentes clave de tu motor. Carga Shelby Power. La pelota al medio, vamos a ver, tiene Nacional. Pelota al medio, falta, pita Juliadosa. ¿Qué pasó aquí, Germán? Falta, sí, efectivamente, para el local. Correcto, Tucu cometía falta, Germán Tingler. Tucu Salazar. Así es, se había proyectado prácticamente hasta la línea de ataque. Lateral derecho. Perdón, Germán, ese Steven Moreira cometía falta el otro volante. Sí, exacto, sí. Estaba cerquita ahí Salazar, pero el volante central. Que más de una pelota parada ha pateado. Llamativo eso del número 8 de Ameliano. Como que se ha adueñado de algunas pelotas paradas en el conjunto de Ameliano, al menos ahora que está jugando como titular. Muy bien, los suplentes de Ameliano tenés hablando de Ameliano. Sí, ellos son Ángel Sánchez, Francisco Báez, Ángel Sánchez el arquero auxiliar, Hugo Javier Benítez, Alejandro Zamudio, Ronald Peralta, Gustavo Herrero, Marcelo Paredes, Diego Barreto, Marcos Martinich, Roland Escobar y Jorge Sanguina, recordando que Cristiano Campos era un suplente, ya ingresó al inicio del segundo tiempo en reemplazo del sub-18 Ezequiel González. Un cambio nomás hasta ahora utilizó Nani. En el fútbol de Brasil persiste la igualdad entre Corinthians y Sao Paulo, empatando 1-1. Más temprano Fortaleza le ganó a Bahía por 3-2. Marcó un gol para Fortaleza nuestro compatriota Adán Vareiro. Y aún más temprano, en el arranque de la jornada, 3-3 fue el empate entre Juventude y Cruzeiro. En Cruzeiro no tuvo minutos, estuvo en el banco de suplentes Mateo Gamarra. Muy bien, correcto, sigue 0-0. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol para que valore en Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. OCB, llámame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu barrida preferida. Bueno, hay que ver la próxima fecha, la última, los partidos para... ¿En qué fecha? Digo esto, Ricardo F. Los días en que se van a programar, porque es el último partido. Sí, podría haber adelantamiento de fecha sin duda. Digo, jugar en 3 semanas. Lo más lógico sería, ¿verdad? Martes, miércoles y jueves. Sí, para que descansen los jugadores también, tengan más días de vacaciones. Totalmente de acuerdo. Sí, señor. Pelota para Martínez. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Nescafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Sí, señor. Van. Sarabia va a hacer sus primeros 2 cambios en este encuentro. Llama al 18 Iván Valdés y también al 20 Hugo Adrián Benítez. Iván Valdés, ¿qué número tiene? Número 18. Y Hugo Adrián. Casaca 20. Correcto, muy bien los cambios en Nacional. En Punto Eléctrico encontrarse electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción de Muy Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luquita, Guay, San Bernardino. Punto Eléctrico. Cámara y Picaco, dame 0 gusto para querer más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores RJMC Paraguay. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Germán. A la cancha con el 18 Iván Valdés y con la 20 Hugo Adrián Benítez. Se retiran el argentino Ignacio Bailone y también el volante Fabricio Jara. Reiteramos, son las 2 primeras modificaciones de Sarabia en el local. Bueno, muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco en Diego y bam. Sigue 0-0. Y su seguro Chaco. Le saca Jara, Ricardo F. Pedro Sanabria. Estaba jugando bien Jara, a no ser que haya sentido algo, por eso lo saca.
Salió sin problemas, sin renguear, sin nada, Germán. Sí, está caminando, de hecho a una importante velocidad, se dirige caminando allí a un costado de la cancha rumbo a la banca de suplentes. Bueno, correcto, muy bien, lo sacó a Jara, lo pone a un ofensivo como Valencia, un centro delantero como Hugo Adrián Benítez, Pedro Sarabia. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEP, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEAES. Infoserrano.do.py. Con recuperar activa tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium, evolucionamos juntos. Bueno, qué remate del hombre de Ameliano, fue Ocampos en el fue Steven Moreira, finalmente Ricardo Steven con el remate. Sí, arrancó prácticamente de la mitad de la cancha, se fue buscando el camino, tenía zona totalmente liberada. Sacó el remate con potencia, pero bien por el Kiri Rojas. Sí, señor, tapó el arquero, sigue 0-0. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000 Caja Mutual. La pelota al medio, va soltando, tiene Barrientos con esa pelota, le robó el de Nacional. Pelota para Steven Moreira, ahora juega pelota al fondo. Entregó suavecita para Julio González. Este baja a la derecha, se mete Freddy, pisa bien la pelota Vera. Vera levantó, se equivoca, pelotazo largo, muy fuerte al compañero. Tiro de portería para Nacional. Venite, divertite en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Proba los no ketchup y mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Un solo cambio hizo el técnico Nani por ahora, Germán. Por ahora sí, el de Ocampos por el juvenil Ezequiel González. Ezequiel González casi nada, Germán, en el partido, el juvenil, ¿verdad? Casi nada. Y prácticamente no tocó la pelota, intentó parar una, le picó mal, se mostró muy poco y de hecho eso ha visto Nani, o por lo menos en eso nos basamos como argumento para haberlo cambiado. Esto es falta, sí, es tarjeta. A ver, Juliadosa, sí, correcta la tarjeta. Amarilla, mira, y el árbitro mira la tarjeta. Yo nunca vi que un árbitro saque la tarjeta y mire. Eso no es normal, Ricardo. Sí, el árbitro tiene que mirar la tarjeta. No es normal. ¿Verdad que no es normal? No. Qué fuerte entró, qué fuerte. Entró fuerte, Muy bien, sí, fue falta, Maciel, tranquilo, sí fue falta. Cometiste falta, ya, amigo. Tiro libre pertenece a Emiliano. En Supli celebramos 70 años siendo Toledo, confianza, repuesto, para calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, ni demás, la instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Germán, ¿quién está en el piso en Emiliano? Es el Vera, justamente por la falta cometida por Maciel. Por cierto, el central es el primer amonestado en el encuentro. Muy bien, acá estamos viendo, sí, correctamente amonestado, directamente al hombre, fíjate, Ricardo. Y llegó encima la pelota Vera, y ahí le viene y le cruza. Sí, lo toca abajo, pero no sé qué te sorprende si es discretísimo, Maciel. Discreto, Demasiado. Tiro libre pertenece a Emiliano. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billetes y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar, lo cambio todo. Muy bien, tiro libre pertenece al equipo visitante. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Lo viste a Héctor Melgarejo? Hermano, no, al precio de Emiliano. No lo he visto por aquí. Pero debe estar seguro que está en cancha el señorico. Tiro libre para la visita. Si sos electricista, instalador, elegí cables eléctricos Cordero, altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel. Tecnología de punta, contacta al 0991-72856. SPS Medicina prepaga con el respaldo de Comesipa. ¿Es para un zurdo o para un diestro para vos, Ricardo? No para cualquiera, está medio en el medio el remate. Bueno, está Barrientos. ¿En otro quién es, Germán? Freddy Vera acomodó de nuevo ahora la pelota, está para pegarle de derecha. Estaba también Jonathan Benítez, pero se alejó. También se para cerca a Steven Moreira. Para repasar están Steven Moreira, Freddy Vera y Barrientos. Sí, señor, creo que le pega a Barrientos, ¿eh? Está preparado Barrientos, le va a pegar el zurdo, conformar la barrera, sí, efectivamente. Barrientos amagó,
A ver, el ex guaraní, pero fue Freddy Vera, le pegó, se debió tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina pertenece a Emiliano, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Hizo seguro Chaco. De pelota parada, pertenece a Emiliano. Unisalce Central España 330 San Lorenzo, Pilares en América, Petete, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio, al este, Carapeo, Pilar, Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocar con hierbas al ajo picante o tradicional. Pizza, calidad desde su origen. El que le pega es Vera, Germán. Sí, el mismo que había pateado el tiro libre. Muy bien, le va a pegar Freddy Vera. Vamos a ver a Emiliano, busca el primero. Indicaciones de Giancarlo Juliadosa. A ver si aprovecha Emiliano, quiere el gol. Quiere el gol a Emiliano, el centro. Pelota al medio, otra vez le queda Vera. Vera con otro centro dentro del área. Indicaciones de Santiago Rojas. Cabezazo muy forzado, el hombre Emiliano. Se metía Falabella. Saque de portería para Nacional. Amaro Gaule, la camionetaza mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Pusieron mal tu alias o número de cuenta, deja de entrar en Escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Trinidense te inventaré 1-1. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Girinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Black Friday en Bristol, 40-50 y hasta 70% de descuento con tus compras. Participa de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tiro de esquina para Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Desvió esa pelota Julio González, el capitán. Será pelota quieta, pertenece al tricolor. Desde los viñedos de Lamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. En Rumbos estamos para cuidarte de ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales. Llámanos al 449-488. Rumbos es de seguro protegiendo tu futuro siempre. Llegará el gol de Nacional. Vamos a ver, pelota quieta, ya lo tuvo el equipo de Emiliano, un tiro de esquina, ahora Nacional, pelota en el aire, cabezazo, para el rechazo, pelota a la derecha, insiste, marcó Cabrera, cayó por el piso, va con la pelota Cáceres, levanta el centro, golpe de cabeza, sigue en el piso Cabrera, de Nacional, Germán. Sí, acusa un golpe en el pie derecho, pero continúa la jugada. Muy bien, pelota a la derecha, va al fondo, tiene Tucu Salazar. Va con la pelota, marca el hombre tricolor, pelota a la izquierda. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol. Para que valora y un Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Eusebio Yalmen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu barrida preferida. ¿La tarjeta para quién? Para Nicolás Barrientos, precisamente por la falta sobre Cabrera. Se había producido en la cabecera del área, pero no la había sancionado al momento porque Nacional seguía con la posesión de la pelota y encima dentro del área. Por eso no había cobrado al instante Juliadosa. Espero que salga el balón a un costado para amonestarlo al ofensivo de Emiliano, que por cierto es el primer amonestado en el conjunto visitante, el segundo en lo que va del partido. Y este partido, Ricardo, comparto, es un amistoso aparentemente. Nadie quiere jugar. No está lindo el partido, realmente no está lindo el partido. El más necesitado es Emiliano, que tiene que sumar para el año que viene, pero no pasa nada. Hay tarjeta ahora, Germán. ¿Otra tarjeta? Y en este caso es para un hombre de Nacional. Gaona Hablamos Lugo. de Orlando Gaona Lugo, sí, por la falta sobre Tomás Lescano. Es el tercer amonestado en el partido, el segundo en el Trico. Muy bien, el partido sigue 0-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-2060 en convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Mañana por los cuartos de final del Mundial Sub-17 a las 12:45. Brasil se va a enfrentar a Marruecos. Brasil, la única selección sudamericana con vida. Muy bien, ahí está Gaona Lugo. Algo dice el asistente. Para vos no es tarjeta, Ricardo. No, para mí no es tarjeta. Bueno, muy bien, pelota a la izquierda, Sala Emiliano. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Préstamo personal de Banco para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco, crece desde la raíz. Los partidos para repechajes todos se juegan en México, Darío. Los del repechaje intercontinental, sí. Los que van a jugar Nueva Caledonia, Jamaica, Congo, Bolivia, Surinam e Irak. Muy bien, pelota al medio, golpe de cabeza y afuera. Hugo Adrián Benítez. Hugo Adrián Benítez tenía el gol de Nacional, Ricardo. Terrible, terrible de carambola iba a ser porque consigue la pelota de un rebote, pero qué mal pone la cabeza Hugo Benítez.
Y eso que es un goleador que cabecea muy bien, pero acá quedó en deuda totalmente. Qué mal, por favor. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego y bam. 0-0. Eso seguro Chaco. En México, Guadalajara creo que es una de las sedes, ¿verdad, Darío? Guadalajara y Monterrey. Ahí está. Y Bolivia tiene ya equipo, rival, Bolivia. Sí, se va a enfrentar a Surinam y en caso de ganar va a medirse la selección de Irak para llegar a un lugar a la Copa del Mundo. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Sí, Germán. Sí, se producen el tercer y cuarto cambios de Sarabia en Nacional. A la cancha el 27 Richard Prieto y el 17 Danilo Santa Cruz. Se retiraron Carlos Arrúa y también Orlando Gaona Lugo. Reiteramos, a la cancha con la 27 Prieto y con la 17 Santa Cruz se retiraron Arrúa y el jugador Gaona Lugo. En el caso de Danilo Santa Cruz, vuelve a jugar después de prácticamente 3 meses. A fines de julio había sido su último, después de casi 4 meses, mejor dicho, había sido a fines de julio su último partido frente al Sportivo Luqueño, fecha 5 del clausura, y vuelve a tener minutos entonces Santa Cruz después de superar lesiones. Excelente, bien Germán, sigue 0-0. El ahorrazo supermayorista te espera en San Lorenzo, Capetá Ruta 1 y Capetá Ruta 2. Redes @ el ahorrazo supermayorista. Con QR débito y te generas un cupón para viajar al Mundial 2026. Con QR débito, doble cupón y 20% de descuento. En Punto Palma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Mañana para 2 partidos, Luqueño Olimpia de fondo, 2 de mayo Recoleta. Embutido Fran, chorizo con queso parrilleros, matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad de la selección. En Mileta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La pelota a la derecha, tiene Ocampo, juega, dejó suavecita pelota en esa zona del campo de juego. Insiste Barrientos, qué buena acción de Barrientos. Está Barrientos, mandó derecha, va al buscapié. Insiste Emiliano Ocampo. Ocampos paró la pelota, puede llegar o no al remate. Deja la pelota punta derecha, dejó para Tucu Salazar. El Tucu tiene, el Tucu movió para Steven Moreira, juega de zurda. Está bajando, toca para Falabella. Avanza Emiliano, quiere el primero. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1. Top of Mind 2025. Este 22 de noviembre viví la final de la Conmebol Sudamericana. Asunción será escenario de la gran conquista. Hay tarjeta amarilla, Germán, para Alfaro. Sí, lo pisó Alfaro en el talón a Steven Moreira cuando dominaba la pelota, estaba de espaldas, lo atropelló y lo pisó allí Alfaro, por eso ve la tarjeta de amonestación, tercer amonestado en el Trico. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Y el cambio, Germán. El segundo en Ameliano entra con la 7 Alejandro Zamudio. Se acabó el partido para Freddy Vera. Muy bien, ingresó Zamudio Vera, fuera de la cancha Freddy Vera. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. O ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Este partido creo que va para, salvo que ocurra algo, pero para mí va al 0-0, Ricardo. Y así como están las cosas, podría ser. Sí. ¿A quién le diste por el porcentaje? A Nacional. A Nacional. La pelota larga al fondo, golpe de cabeza, pelota a la derecha, insiste Emiliano. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Signos en Instagram como Bema y Flores. Empieza tu carrera en la Universidad Americana. Convocatoria 2026 abierta, presencial o virtual. Doble titulación internacional y mucho más. Inscribite ya. Qué buena asistencia al Tucu Salazar, el Vera. Ahí está Tucu, se mete Tucu, 1-2. Va, busca el área, se mete el pase a Vera. Bueno, y este no pudo definir Ricardo F. Bueno, mal Vera realmente. Se está perdiendo muchas jugadas casi de gol el conjunto de Ameliano, que estuvo muy cerca en el segundo tiempo. Sí, señor, minuto 34. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar martero de elevación Sika Wall y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sika queda bien. En San Justo, Hierros, perfiles, ángulos, franchuelas y más. Acceso sur, caso y perpetuo socorro en Nimbú. Venta 093-309-813. Re San Justo, Hierro. El sábado la gran final de la Copa Sudamericana con fútbol grande Monumental para Lanús, Atlético Mineiro. Short TV, la mejor variedad de corte, costilla, tapa
cuadril, colita, cuadril y mucho más. Short y carne 100% chaqueña, con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Centro de Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Junior Alonso, Atlético Minero en el plantel y 2 paraguayos en Lanús. Rolando de Jesús, Ronaldo de Jesús y José Canales. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Diego Iván. 0-0. Eso seguro, Chaco. La pelota a la derecha, va saliendo Vera, Elvio puso de suavecita pelota en esa zona del campo de juego, repito, 0-0. A ver, movió Steven Moreira, juega otra vez, movió para Vera, pone para Tucu Salazar, el Tucu juega esa pelota, dejó jugando la pelota para Jonathan Benítez y pone a la izquierda, se mete Falabella tiene, jugó para Benítez, pelota al fondo, toca la vía azulada. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ya está en Paraguay Bplay Casino Online. Vive el casino a tu manera, ingresa a bplay.com.py. Divertite donde, cómo y cuando quieras. Solo para mayores de 18 años. Barrientos tenía el gol, Ricardo F. Sí, cerró en el segundo palo. Un centro que viene del sector derecho. Bueno, cierra, no tiene la intención de pegar al arco, pero la pelota casi se le mete al arquero Rojas. Sí, Darío. Promo Jacuro de Electrovan, aires de 12, 18 y 24.000 BTU, ventiladores, heladeras y mucho más. Disponible en más de 35 sucursales. Ingresando a electrovan.com.py. Alentar la albiroja desde la grada con la promo 40 años de Erimark. Erimark, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Hoy también se confirmaron los cruces del repechaje europeo para la Copa del Mundo. En la llave A, en la semifinal 1, Italia se enfrenta a Irlanda del Norte. Quien gane se va a enfrentar al ganador entre Gales y Bosnia-Herzegovina. En la llave B, la semifinal entre Ucrania y Suecia y Polonia-Albania. Mientras que en la llave C, Turquía se va a enfrentar a Rumanía y el ganador jugará ante quien pase entre Eslovaquia y Kosovo. En la llave D, Dinamarca se enfrenta a Macedonia y se va a enfrentar el ganador de esa llave a quien pase entre República Checa e Irlanda. Iván Valdés tiene el gol de Nacional, Ricardo. En el remate de media distancia. Después ya estaba en posición adelantada. Estaban todos en posición adelantada. No sé quién le pegó de media distancia. Por ahí está Iván Valdés. La pelota al fondo corresponde a Meliano. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitador para que valoren Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Sube ya al 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota al fondo, sale Martínez, juega el portero de Meliano. Tokio, prende la emoción. Ron Sporting Cocos y una Nescafé traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Sporting combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. A ver, Germán, ¿cuántos cambios les quedan a Meliano? 3 y 2 ventanas disponibles. ¿Cuántas ventanas disponibles? 2. ¿Y quiénes son los que quedan, Germán? El repaso, por favor, en la lista. Ángel Sánchez, el arquero auxiliar. Francisco Báez, Hugo Javier Benítez, Ronald Peralta, Gustavo Herrero, Marcelo Paredes, Diego Barreto, Marcos Martinich, Roland Escobar y Jorge Sanguina. Y de momento ninguno en particular está intensificando en cuanto a los trabajos precompetitivos. Muy bien, 0-0, Darío. Lleva tu Mitsubishi L200 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Muy bien, ¿qué pasó, Germán? Está caído Claudio Núñez, es el que está muy sentido, parece que tiene un calambre porque se toma de ambas piernas. Sarabia se percata de esto y llama a Carlos Espínola, así que todo hace suponer que su última modificación será con la introducción de Carlos Espínola en reemplazo del capitán de Nacional. ¿Quién es? Paraguay, ¿verdad? Exacto, sí. Vamos a esperar la confirmación porque ahora se pone de pie y está para continuar al menos de momento Claudio Núñez, aunque ya vemos que Espínola va rumbo o al encuentro del cuarto árbitro para ingresar, para realizar el protocolo de ingreso. En breve confirmamos si se trata de él efectivamente. Por ahí va Roberto Nani. Pobre Freddy. Con Freddy Vera. ¿Qué le habrá dicho a Freddy? ¿Te acordás ese partido que hicimos nosotros en Ameliano? Allá en... Contra Olimpia. Contra Olimpia. Que se enojó Nani por el cambio. En la misma situación de Freddy Vera fue. Por él fue. Que salió y después supuestamente no pidió cambio. Y ahí se armó todo. ¿Te acuerdas, Ricardo Urore? Sí, pero tuvo culpa Nani y su equipo técnico.
porque no se dieron cuenta que no lo cambiaron a Vera. Así mismo, es contigo, Darío. Las ofertas renovadas de los imbatibles de stock, productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Materiales para la construcción, Ferropares la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares ya 43 años construyendo contigo. Muy bien, cerquita del minuto 40, sigue 0-0. Lo mejor para tu moto, toque menú tractor Bigstone de punta a punta. Conoce más en bigstone.com.py. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en la necesidad de nuestro mercado. Elegí fácil, poder de los paraguayos. Muy bien, sí señor, cerca. Ahora sí, la campanita justito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Bueno, con esto, todo apunta al 0-0, sí señor. Se produjo la última modificación en Nacional. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Sí, Germán. Y como lo anticipábamos, entró con la 23 Carlos Espínola, se fue Claudio Núñez, el capitán. El brazalete se lo dejó al arquero Santiago Rojas. Reiteramos, a la cancha el 23 Espínola, afuera Núñez, último cambio de Sarabia en el equipo local. Claro, y le queda, ¿cuántos cambios a Meliano? Solo 2 hizo, ya minuto 41, Germán. ¿Modifica o no el flaco Nani? Y de momento no, vos sabés que el preparador físico está ahí a un costado de la banca y con el grupo de 6, con el que desde hace 10 minutos más o menos se está realizando los trabajos precompetitivos, continúa de forma conjunta. Muy bien, 0-0, Darío. En Concasa, pensando historia con soporte duradera, que ladrillos, tejogramas, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. Sanjion volvió con la confianza y solidez de Automotor. Potencia en tecnología y respaldo garantizado. ¿Hay tarjeta para quién, Germán, ahora? Para el volante Jonathan Benítez del conjunto de Ameliano, es el segundo amonestado. La visita lo atropelló, digamos, al jugador Iván Valdés, por eso ve la tarjeta de amonestación, el volante número 17 de la visita. Fíjate, Roberto Rani, le llamó al cuarto árbitro, Germán. ¿Qué le dice Roberto al flaco, al cuarto árbitro? Lo llamó, parece. Está molesto, sí, justamente por la cuestión de las sanciones de las faltas. En este caso, cuestionó la exhibición de la tarjeta amarilla. Para Jonathan Benítez consideró exagerada. Ahora llama a uno de los suplentes. Vamos a confirmar en breve de quién se trata. En un ratito más se va a producir entonces la tercera modificación en Ameliano. Muy bien, tiro libre para el tricolor sobre la izquierda. 120 años y 120 premios, compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos, marcas participantes, doble chance. Farmacias Catedral, 120 razones para celebrar. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. El partido está 0-0. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Muy bien, 0-0 y esto puede terminar de esa manera. Pechuburger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. Tu mejor jugada es cargar en Copetrol, porque cargando desde 100.000 participas por uno de los 2 paquetes. Señores, remata el arco. Gol. De Nacional, Iván Valdés con un remate cruzado. Cuando todo parecía que iba para el 0-0, la pelota le quedó a Iván Valdés con un remate cruzado. La pelota en su izquierda. Se mete Iván, ahí está, busca el espacio. Sigue Iván, no lo pueden parar. Se mete bien, buscó el espacio Iván. Y con pierna derecha, toda la hizo él. Toda la hizo Iván Valdés. Y por el primero para el tricolor. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional se va a quedar con el triunfo. Nacional le gana a Meliano. ¿Sabe cómo está la cosa? Por 1-0. Monumental. De otro partido realmente el gol. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Valdés, que fue dejando hombres en el camino, buscando el espacio para sacar ese remate con potencia, con la pierna derecha pegada al palo izquierdo del arquero Martínez, que se tiró pero que no llegó. Y cuando parecía un 0-0,
Iván Valdés dijo no, se hace presente y pone el primero para Nacional. Momento del gol. 43 minutos, segunda etapa. Nacional gana por 1-0. Proyecta tu futuro eligiendo Ibero. Habilitamos el bachiller científico con énfasis en ciencias básicas y tecnología. Informate en ibero.do.py. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. La cara que seguro estará poniendo el presidente Ameliano. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Ahora cambia Ameliano, Germán. Sí, después de la concreción del gol iba a ser solamente un cambio, finalmente van a ser dos, porque aparte de Gustavo Herrero, el número 14, que en principio fue llamado solamente, también llamó al 28, Jorge Sanguina. Ellos dos entonces, a la cancha 14, Gustavo Herrero, 28, Jorge Sanguina. Se fueron Jonathan Benítez y también Nicolás Barrientos. ¿Qué número tiene Herrero? 14. 14 y... A ver, ¿y Sanguina? Casaca 28. Muy bien, sí, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, se te indica Diego Iván. Nacional se puede quedar con el triunfo, gana 1-0. Eso seguro, Chaco. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. 3 minutos más, Germán. Así es, Diego, se extiende hasta el minuto 48 este segundo tiempo. Muy bien. La cara de Héctor Melgarejo, porque había dicho, bueno, ojalá los muchachos estos últimos 2 partidos pongan lo que tengan que poner, pero se va a quedar con otra derrota. Por ahora digo, porque gana Nacional. El centro, pelota al medio, está el gol o no. Cabrera, gol. De Nacional Cabrera, el juvenil Cabrera marca el segundo gol y la grivea llora al juvenil. Su primer gol con la camiseta tricolor, sub-18, haciendo un gol en primera división. El centro a la izquierda, Darío Cáceres con el centro, la pelota le quedó solita a Cabrera, al juvenil, y define de zurda, fuerte disparo al poste izquierdo de Martínez, y el gol del juvenil Cabrera. El gol del juvenil. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional 2, Ameliano 0. Monumental. Qué rápido realmente lo liquida el conjunto de Nacional. Digo rápido en el sentido que no le da oportunidad a que se lo empate. Ameliano a los 48 o a los 43 hace del primero, a los 46 hace el segundo. Bien por el chico Cabrera, que no tenía un gran partido, pero encontró la pelota en el área, le pegó como venía y le da el segundo a la Academia. Momento del gol. 46 minutos, segunda etapa. Ya termina el partido, la visera. En el Colegio Iberoamericano, nivel inicial, escolar, básica y bachilleratos en ciencias sociales, salud, informática y mucho más. Informate en ibero.do.py. Una Hilux 0 kilómetros ni 6. Por compras de 700.000 te pone en juego. La marca Sony Robert suma más cupones. Ni 6 especialistas en tecnología. Nacional se queda con el triunfo. La nueva mejorada Shelby Power Diesel remueve y protege de la acumulación de la sociedad en componentes clave de tu motor. Carga Shelby Power. En punto eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Ascensión de muy Fernando Lamara, San Lorenzo, Luquita, West, San Bernardino. Punto eléctrico. Amonestado Salazar, Germán. Sí, por la falta a Darío Cáceres. Es el tercero que ve la tarjeta de amonestación en el equipo visitante. Muy bien, Nacional se queda con la victoria. Camiones Pica JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por la ANEAES y mucho más. Infoserrana.tu.py. La cara que pone seguro Héctor Melgarejo con esta derrota, y esto termina. Con Recuperar el Activa tu energía extra, una línea completa multivitamínica para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Muy bien, señoras y señores, se cierra el partido. Ganó el tricolor, lo hizo el local. Nacional ganó 2-0 a Ameliano. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo F., con Germán.